Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es viernes, no, jueves, todavía no terminamos la semana y tenemos un programa que realmente va a hacer que literalmente arda Troya. Gracias a todos ustedes por vernos. Desde ya les pido sus likes para que nos puedan ayudar a que de manera más fácil este video se viralice. Muchísimas gracias por, como siempre les digo, por la preferencia, por hacer que este pequeño espacio crezca cada día como lo venimos haciendo. Eso es básicamente a lo afectuoso que es el público de Arde Troya y el hecho de que realmente en poco tiempo nos están permitiendo sumar. El algoritmo aumenta cuando ustedes marcan el dedito para arriba, que yo estoy segura que a partir de ahora lo van a hacer y que también van a comentar, porque hoy tenemos hoguera electoral y eso sí que va a estar fogoso, porque viene Vladimir Mesa, que es el presidente de País para Todos, el partido que lleva a la candidatura en su grupo a Carlos Álvarez como postulante a la presidencia de la República. Y va a estar Elio Riera, quien además se había presentado, además de ser vocero y candidato a Alianza para el Progreso, como el abogado del tío Johnny. Después el tío Johnny salió a decir, no, tú no eres mi abogado, y ahí se generó, ¿no?, un conato de bronca. Él nos va a contar bien qué ha pasado y también le voy a preguntar cómo así decidió ser, al menos por horas, representante legal de un empresario chino tan cuestionado como el íntimo amigo de José Gerí. Pero como lo hicimos la otra vez con Keiko Fujimori, hoy lo vamos a hacer con Rafael López Aliaga. Repito, este espacio, este programa está abierto para que vengan todos los postulantes. Yo feliz de conversar con todos, en serio. Más allá de las posturas, de las críticas, yo creo que un político que verdaderamente tiene manejo, que tiene muñeca, se sienta en diferentes espacios, sobre todo en aquellos donde sabe que va a tener que contestar preguntas mucho más incómodas. Ahí te das cuenta qué tanto manejo político y sobre todo emocional tiene aquel que quiere ocupar un cargo en el Estado. El problema es que algunos huyen, se van, dicen, no, qué miedo, me va a tratar bien, mal. No se trata esto de un club de amigos, de si le gusto, no le gusto. No, no, no. Acá es un tema de que hay personas que efectivamente son más cuestionadas que otras. Hay gente a la que es mucho más fácil entrevistar que a otra. Pero, repito, Arde Troya abre sus puertas para que vengan todos a chicharrarse. No, para que vengan en realidad a someterse al escrutinio de la gente, en realidad. Son ustedes los que van decidiendo en función de lo que escuchan qué les parece bien, qué les parece mal. Pero como algunos seguramente no van a venir, yo espero que sí, ojalá que me equivoque, nosotros estamos haciendo una especie de memorex, ¿no? Para que la gente sepa, a pesar de que son personajes muy conocidos y que no es la primera vez que postulan, qué hay detrás de estos señores y señoras. Lo hicimos con Keiko Fujimori, y para que no parezca un asunto personal, hoy día lo vamos a hacer con Rafael López Aliaga, ¿ok? Vamos a hacer una especie de recuento de lo que ha venido diciendo desde que quiso ser presidente de la República en una primera oportunidad, luego postuló a la Municipalidad Metropolitana de Lima con éxito porque ganó, abandonó al final la comuna para meterse de lleno, incluso ya siendo alcalde, andaba en plena campaña proselitista, cosa que está prohibido por el organismo electoral correspondiente, la Junta, el Jurado Nacional de Elecciones, pero le jalaron un poquito, ¿no?, la oreja y le dijeron pórtate bien y no pasó a mayores. Hoy día vamos a hablar de Rafael López Aliaga y que nos invita a hacer un recorrido por su historia. El hecho de que, según la Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 188, está prohibido el uso o invocación de temas religiosos de cualquier credo en la propaganda política. Y en octubre del año pasado, Rafael López Aliaga, dentro de sus discursos, porque facilidad de palabra no tiene, no es un gran orador, ni siquiera un mediano orador, ni siquiera un pequeño orador, es pésimo hablando. Claro, lo que hace es apelar a el tema religioso, a que hay que pensar en Dios, hay que ser buenos cristianos. Él es una persona que cuando tiene deseos desafortunados, ¿no?, porque no deja de ser un pecador, un ser humano, una persona que se equivoca como todos,
automáticamente, para no seguir enamorado de la Virgen María, él mismo lo ha dicho, utiliza un cilicio, Amén. levantó en un mitin la imagen del Señor de los Milagros casualmente en octubre. Eso es populismo y eso es utilizar, obviamente, la imagen del Todopoderoso, de Dios, para captar al electorado. Creo yo una estrategia muy, no voy a decir chusca, sino baja, ¿no? Apelar a la fe de la gente, apelar a la parte espiritual de las personas, a cuán religioso o no pueda ser. Pero a López Aliaga le ha servido. Hasta ahora le sirve. Yo no sé si va a pasar una segunda vuelta. Ganar las elecciones, personalmente lo dudo, pero cualquier cosa puede suceder. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que fue publicada además en La República, está en primer lugar con un 14.7%. Keiko Fujimori, segundo puesto, 8.1. Luego le sigue Mario Vizcarra, Carlos Álvarez, Alfonso López Chau. Yo no voy a dar mayores porcentajes porque de esto ya hemos hablado. Pero cuando vamos ya a, digamos, el segundo cuadro, que es un poco más puntual con respecto a la intención de voto, vemos que en Lima Metropolitana, claro, acá lo conocen mucho más, en la capital, tiene 23.1%, Perú Urbano 13.9%, pero en el Perú Rural le dan apenas un 4.5%, porque los pocos que saben de López Aliaga no conectan con su discurso y difícilmente logra hacer clic con aquellos que más la sufren, porque son los peruanos más vulnerables y abandonados por el Estado Nacional. En Lima Metropolitana, en el norte, por ejemplo, la parte norte, tiene 14%, en Lima Metropolitana, perdón, 23.1%, en el centro, la sierra, 8.8%, al sur, 8.4%, en la selva, oriente, 8.3%. Son más mujeres quienes apoyan a López Aliaga que hombres. Perdón, hombres, 17.2%, mujeres, 12.3%. Yo esperaría que las mujeres, en realidad, estuviesen un poco más golpeadas por sus discursos, sobre todo porque es un odiador de mujeres, sobre todo periodistas. Nos ha llamado a muchas asesinas. A Rosa María se lo repite todos los días y ahora vamos a recordar eso. Las edades, fíjense ustedes, quienes más lo apoyan son los jóvenes, de 18 a 29, tiene 16.1% versus un 13.3% de aquellos que estamos en el grupo de 30 a 49 y de 50 años a más, 15.3%. Y esto demuestra cómo la clase más privilegiada, sobre todo de Lima Metropolitana, está con él. Porque obviamente estamos hablando de un grupo elitista que no sale de su zona de confort, que son personas que han nacido en medio de un ambiente con muchos privilegios, cosa que me parece maravilloso, suerte por ellos, pero que no quieren ver más allá. O sea, yo tengo mis comodidades, yo tengo mi ritmo de vida, yo no quiero dejar de ir a estos clubes, de visitar estos lugares, y eso me lo garantiza López Aliaga. Lo que pase con el resto del Perú me importa 3 pepinos. 30.3 en nivel socioeconómico C, 18.3. Y el que menos tiene casualmente, y lo siente tan lejano, 8.7%. Así están las cosas con respecto a Rafael López Aliaga. Según las encuestas, repito que hoy solamente son una especie de indicador muy temprano a lo que vaya a suceder finalmente en las mesas de votación, que es lo que vale, el próximo 12 de abril. Y tenemos que hablar de esto, de política, de elecciones, de candidatos, de coyuntura, de propuestas. Y me da mucha pena realmente ver cómo estamos casi en una situación exactamente igual a la época del fujimontesinismo, donde el otrora dictador Alberto Fujimori se cogía de un tema policial, farandulero,
para armar todo un circo, crear un psicosocial. Manejaba medios de comunicación, obviamente, tenía a medio Perú comiendo de sus manos. Y quien se encargaba de hacer el trabajo sucio era Vladimiro Montesinos, por supuesto. Y claro, así la gente no piensa. La tienes como adormecida, ¿no? La ciudadanía anestesiada, para que no vean la porquería del gobierno, en este caso de José Gerí, ¿no? Como José Gerí no renuncia, como la figura de vacancia no procede, porque él es presidente de la mesa directiva, no presidente electo de la República, y eso se explicaba hasta el cansancio, tendría que haber una moción de censura, pero para eso hay que esperar hasta marzo, porque no va a convocar una sesión extraordinaria, y ahí están las mociones siguiendo su curso, algunos firman, algunos no, en fin. Si en marzo lo sacan, claro, estaremos un mes tan solo con otro presidente interino. Pero no importa, hay que sacarlo antes de julio, porque este señor, si realmente queremos al país y tenemos algo de dignidad, debemos exigir que se largue, porque no es normal que el señor entre encapuchado a escondidas a un negocio clausurado, disque a comer caramelos encima con excusas, donde demuestra claramente que no confía en el intelecto, en la capacidad de raciocinio de los peruanos, y después se va un chifa una y otra vez, y bueno, toda la historia que ya conocemos del escándalo Chifagate. Entonces, claro, la llegada del monstruo al Perú ha sido, olvídense, el regalo más preciado que ha podido recibir, más que los caramelos, más que los cuadros, Gerí, porque a él que le encanta hacer show en las cárceles y demás. Claro, llega este sicario, asesino, violador, que estaba en Paraguay, porque fueron las autoridades policiales de ese país, no las peruanas, quienes siguieron sus rastros, dieron con su paradero, hicieron una verdadera labor de inteligencia y lo capturaron, y de esto, ¿quién se aprovechó? Gerí. Ayer todo el día se ha hablado de lo mismo en los noticieros, de señal abierta. Todo el día. Yo entiendo que hay una cuota de información policial que levanta los programas periodísticos. He trabajado años en señal abierta y me ha tocado también hablar de temas policiales. Y no creo que no sea importante hacerlo, pero creo que llenar tu programa, tu espacio de este tipo de data, dejando de lado información que tiene que ver con la política, que es la que finalmente determina cuán mal o bien estamos, y estamos hasta el perno, esa es omitida, se deja de lado, porque ningún canal se quiere comprar pleitos. Ahorita mismo no nos metamos con nadie, porque es un problema, porque no sabemos quién va a ganar. ¿En qué canasta meto mis huevos? ¿A quién le doy más pantalla? Están toditos esperando ansiosos qué arrojan las siguientes encuestas. Mientras más cerca estemos al día de las elecciones, como que más tranquilidad va a haber para algunos y para otros mayor desesperación, dependiendo de sus candidatos favoritos. Pero tú no puedes dejar, si tienes medios de gran alcance, de decirle a la gente lo que está sucediendo con los candidatos a la presidencia de la República, con aquellos que quieren llegar a la Cámara de Diputados y de Senadores. No, porque no estás haciendo una buena labor periodística. Y peor aún, estás ayudando a que Gerí se presente como el Batman de Ciudad Caótica, cuando es un pelele mentiroso encima, que no debería de permanecer 24 horas más en Palacio de Gobierno. Pero tiene una clase política que lo respalda, que es el Congreso, el del verdadero poder. Y a medios de comunicación, como pasaba en la época de la dictadura, que se prestan felices porque así no se ven obligados a informar sobre temas políticos. Vamos con el show de Gerí, ¿ok? Supervisó, por supuesto, en primera fila, y tenemos las imágenes, el traslado a Lima de Eric Moreno Hernández, el monstruo, ¿ok? Lo extraditan de Paraguay, tiene que responder a diversos cargos: robo, extorsión, secuestro, organización criminal, y claro, al otro que le encanta jugar al cazafantasmas, ¿no? Dijo: es mi momento para lucirme, monitoreó la operación desde el Ministerio del Interior. TV Perú,
el canal de todos los peruanos, emitía imágenes del seguimiento realizado por el presidente. Se olvidaron de todos los demás problemas que tenemos en el Perú. Monstruo, 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 monstruo. Claro, entonces la gente piensa que es lo único que pasa, la extradición del monstruo. No, pasan muchísimas más cosas. Sí, hablemos del monstruo, pero hablemos también de los demás, o sobre todo de los demás. Y tengamos la capacidad de entender que esto del monstruo no es porque realmente sea la gran noticia, iba a ser extraditado ya, una notita de 2 minutos, ya está, pasemos a otro asunto. Era la oportunidad de Gerí de marcar distancia a todos los escándalos que lo involucran. Allá no ser vinculado por el televidente, por el radioyente, con su amigo chino y con el consorcio de empresas corruptas chinas, sino con un delincuente al que él mismo persigue para estar seguro de que efectivamente se va a ir a Ancón, al penal de Ancón. Lo entregan en la primera brigada de la Fuerza Aérea Paraguay en Luque, parte en una aeronave de la Policía Nacional Peruana, obviamente, le hacen una revisión médica, hay que seguir con el protocolo, en fin, y ahí estaba Gerí, luchando contra los criminales, porque él es un hombre fuerte, él es un hombre valiente, con su camisa, mírenlo, concentradísimo, ¿no? Monitoreando. Aquí estoy trabajando por el Perú, yo no he venido aquí a dormir hasta las 4 de la tarde, yo no duermo, trabajo mañana, tarde, noche, entro a las cárceles, pateo puertas para revisar los cajones de Chibolín, y la puerta se abría para el otro lado. ¿Ah? Ahí está, el circo. La foto, ¿no? Típico estilo de los 90, alucinante. Y peor todavía, porque algo deberíamos de haber aprendido después de tantos años, ¿no? Me queda clarísimo que hay cosas que desgraciadamente difícilmente van a cambiar en el Perú. Pero en fin, momento de hablar, ahora sí, luego de esta introducción, de Rafael López Aliaga, el protagonista de este bloque especial que hemos creado para ustedes el día de hoy. A ver, en un rato más voy a conversar con Pedro Salinas. Si hay algún periodista que entienda de asuntos religiosos, eclesiásticos, es él, ¿no? Coautor de libros, junto a Paolo Ugaz, por supuesto, que han puesto al descubierto la violencia ejercida por líderes de una secta, que ya no existe en el Perú, gracias a Dios, llamada Sodalicio, que violentó a muchos niños, adolescentes y jóvenes durante un montón de tiempo en esa famosa casa en San Bartolo, de la que se habla en los libros publicados, con testimonios, por supuesto, de las víctimas, ¿no? Y lo que lograron es algo que no solo ha sido aplaudido en el Perú, por quienes creemos que la justicia puede demorar, pero al final llega. Y esto es una indemnización moral para aquellos que se atrevieron a contar su verdad, romper su silencio, librarse de esa mochila de abusos que recibieron durante tanto tiempo, sino que en el extranjero, ambos, tanto Paola como Pedro, han sido reconocidos como periodistas valientes que se atrevieron a contar historias que otros en un país que es un Estado laico, efectivamente, pero donde la mayoría es católica, los iba a odiar a tal nivel que los iban a perseguir hasta meterlos presos. A los dos se han librado de un montón de denuncias en el Poder Judicial, porque lo único que hicieron fue trabajar, investigar. ¿Que tocaron fibras muy sensibles? Sí, sí. ¿Que a la clase más privilegiada de nuestro país le jodió? Claro. Si mi hijo está en el colegio Sodalite, ¿ahora qué voy a hacer? ¡Qué vergüenza! En vez de preocuparte porque tu hijo podría tener como tutor a un violador. No, es el qué dirán. Que qué vergüenza. Y ellos fueron mucho más allá. ¿Y por qué es importante tener a Pedro hoy? Porque el artículo 188, lo que les decía al inicio del programa, sigan poniendo like, dicho sea de paso, dice que no se puede usar, invocar temas religiosos o de cualquier credo, no importa, en una propaganda política. Y Rafael López Aliaga lo ha venido haciendo.
Y como él sabe que por ahí puede captar más gente, le ha pedido a Norma Yarrow, que es candidata a la vicepresidencia, está en su lista actual parlamentaria, que por favor presente un proyecto de ley para traerse abajo esa norma, volarse el artículo 188 de la Ley Orgánica de Elecciones, para que sí se permitan los mensajes religiosos en campaña electoral. O sea, una ley con nombre propio, pro porqui, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Existiendo tanto cucufato en el Congreso, seguramente va a tener éxito. Pero no olvidemos que es muy triste ver cómo una persona apela a la espiritualidad, a la fe de la gente a cambio de un voto. Si tuviese que comparar lo que pretende hacer Rafael López Aliaga con este proyecto de ley que tiene en sus manos Norma Yarrow, el ejemplo más cercano, parecido que se me viene a la mente es el programa de Laura Bozzo, donde obligaba a la gente a que le lama las axilas a los panelistas a cambio de un carrito sanguchero. Me aprovecho del hambre, de la necesidad económica de una persona para que haga el ridículo, me dé rating y le doy algo para que trabaje. Aquí es, me aprovecho de tantas personas a las que yo admiro mucho, que tienen muchísima fe, que son creyentes. Intento entrar por ahí con un discurso basado básicamente en lo religioso y gano más votos. Eso es bajo, eso es sucio. Sobre todo él, que es un católico supuestamente tan activo, ni siquiera cumple los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y eso es lo que pretenden hacer, tomar el nombre de Dios en vano. Eso es lo que vienen haciendo en realidad, pese a que está vigente la ley orgánica de elecciones con su artículo 188. No cometerás actos impuros. ¿No es impuro insultar mujeres? ¿Atentar contra la prensa? ¿Decirle asesina a una periodista? No mentirás. Tremendo palero. Nos mintió con los drones, nos mintió con los trenes, nos mintió con Lima Potencia Mundial y ahora le miente a la gente de la región Junín diciendo que si él gana, lo primero que va a hacer es convertir Huancayo en la capital del Perú. No lo puede hacer, pues. No tolerarás pensamientos o deseos impuros. Está cargado de violencia. Eso lo debería automáticamente reprimir. Eso no hace un buen cristiano, un buen católico. Pero López Aliaga es el típico, como diría mi madre, mamá, si me estás viendo, come hostias, ¿no? Al que le encanta ir en busca de su oblea a misa, que se golpea el pecho, que dice que usa silicio, que se arrodilla, que cree que ese sacrificio físico corporal de autoflagelarse, ¿no? Lo convierte en una persona más cercana a Dios. ¿Cuán equivocado está? ¿Cuán equivocado está? El verdadero creyente trata de obrar bien, trabaja en ser una buena persona, porque eso es lo que espera quienes creemos en Dios más allá de las religiones, estoy segura. Ese ser supremo, que creo yo, es mi convicción, es mi manera de ver el mundo, que ha tenido la capacidad mágica de crear el mundo, la vida y demás. Yo no creo en religiones, en instituciones religiosas, pero creo en un ser superior, por supuesto que sí. Y usar la palabra de Dios para hacer proselitismo, no, lo único que le falta es que aparezca en un meeting y trate de bendecir a los presentes o empiece a tirar agua bendita. Pero sí, Norma Yarrow, apellido de, obviamente, Rafael López Aliaga, porque esta es una solicitud de Renovación Popular, logra eliminar ese artículo, el 188, se va a poder, ¿ah? Y lo vamos a ver ahí con su foto de Sarita Colonia, el Señor de los Milagros, ¿ah? San Martín de Porres, va a traerse hasta la Virgen de Guadalupe. Seguro, seguro.
va a hacer campaña en Ancash, abrazando la imagen de Mama Meche, la virgencita en la que tanto creen aquellos que viven en Huaraz, en Carhuaz, en Caraz, donde las fiestas además son hermosas, enormes, y donde la gente le tiene una fe a la Mama Meche que realmente es envidiable. Qué lindo ver a tantas personas que realmente creen en la figura de una virgen, en Dios, en quien fuere, pero que creen realmente en algo o en alguien. Eso ya para mí tiene un mérito altísimo. ¿Y a eso quieres tú llegar? ¿A manipular por ahí? ¡Qué bajo, qué bajo! Y si eres tan católico y tan buen seguidor de Dios y un cumplidor al pie de la letra de los 10 mandamientos, ¿cómo es posible, por ejemplo? A mí también me ha dicho asesina y después en una entrevista me dijo, perdón por haberte dicho asesina, ahora sí voy a darte una nueva entrevista. Porque encima es raro, algo tiene. Pero en fin, a Rosa María la llama asesina cada vez que puede, ¿no? Él en realidad bota caca con ventilador. No se da cuenta o no se quiere dar cuenta de lo que implica este tipo de intervenciones. Él no puede difamar desde la impunidad absoluta. Otro estaría preso. Por favor, escuchemos una de las tantas veces en las que a Rosa María Palacio le ha dicho que es una asesina, literalmente. Estamos haciendo esa labor de familia cristiana, pues. De familia, claro que se puede, pues. Pero es que, tanto así que la pobre señora esta que me difama todo el día, la gordita, la Rosa María Palacios, dice, pero porque es de izquierda, porque es de izquierda, se ha vuelto de izquierda. No, nunca seré izquierda, porque tu izquierda es una izquierda maldita. Tu izquierda es una izquierda del mal, mentirosa, asesina y ladrona. Eso es lo que tú eres. Esa es tu izquierda, que ha hecho tanto daño en todo el mundo, que ha asesinado a tanta gente en base a la mentira y a robarse la plata de la gente. Y lo dicen públicamente. Tiene que haber gente pobre, dicen, porque si no, ¿quién votaría por nosotros? Así son de malditos. Eso una persona de derecha cristiana no piensa eso. Todos tenemos que salir adelante. Dios, o sea, él es un mejor cristiano porque no habrás ideas de izquierda, empezando porque Rosa María Palacios tampoco. Ella es una mujer de derecha, pero que defiende derechos humanos y causas justas, obviamente que tienen que ver con poner en primer lugar la democracia y el respeto a un Estado de Derecho. No, asesina, maldita, caviar, Gorriti es, olvídense, peor que Maduro, peor que Trump. La amenaza del Perú. Periodista además reconocido a nivel internacional. Escuchen. Tribunal Militar. ¿Cuál es el miedo? ¿A Gorriti? Por favor, pues. Por favor, hay que cargárselo una vez al caballero. No. Vamos a poner las cosas claras acá. Ya ha habido antes Tribunal Militar, volvamos a poner Tribunal Militar. Leo algunos de sus comentarios aquí en el chat. Marcos Pérez, esta mujer solo destila odio, no tiene argumentos. Los argumentos los estoy presentando. No estoy hablando sin pruebas, sin elementos. Al contrario. Y cero odio si estoy criticando a un odiador por naturaleza. Ponte de acuerdo, ya pareces Porky. Y bueno, es siempre, Rafael López Aliaga, ¿no? Manifiesta un delirio de persecución digno de alguien que necesita urgentemente atención psiquiátrica. Y me da mucha pena, debe ser horrible sentir que te están siguiendo todo el día, que te quieren matar, que Gorriti está pidiendo tu cabeza. Cuando el que llama asesinos e incita a la violencia, es él cada vez que aparece públicamente a quejarse de algo. Acusó al Grupo del Comercio, nos acusa a nosotros, por supuesto, aquí, quienes trabajamos en la República. Todo el mundo lo odia. ¿Por qué será? ¿Por qué no, más bien, se hace la siguiente pregunta? ¿Por qué me están criticando tanto? ¿Y por qué cada vez hay más gente que me cuestiona? ¿No será porque todo lo que has prometido es una estafa? Potencia mundial, drones, trenes, no hay nada. No hay nada. Y está primero en la encuesta, pero ya lo hemos demostrado. Básicamente sostenido por
la clase de ciudadanos privilegiados que viven básicamente en Lima Capital, algunos ex amigos, que no quieren ver más allá, pues, mientras tengan su carnet de club vigente, mientras puedan viajar cuantas veces quieran a Europa o a Estados Unidos y puedan hacer pedidos de $1.000 mensuales a Amazon, están felices. No le hablen de Temu, pues, o de Shein. No, pues, eso es para los misios o para los caviares. Y todo bien que tengas plata. Yo creo que la gente que siempre ha tenido plata es la más sencilla y la que sí tiene la capacidad de ver al peruano de al lado que tiene el mismo derecho que el que nació en cuna de oro, pero el que nunca tuvo el nuevo rico, ese es el problema. Porque ese sí, pues, se alucina, olvídense, pues, tiene el estilo Magali Medina, ¿no? Que se va un día a Nueva York y regresa con las orejas de Mickey Mouse, con el gorrito NY, la correa Versace, que todo el mundo sepa que tengo plata, ¿qué más me pongo? El síndrome del jugador de fútbol, tal cual. Que necesitan un Audi en la puerta de su casa para ser felices. Qué pena por ellos, ¿no? Pero esos son los que sostienen a Rafael López Aliaga, básicamente. Y los que pagan millonadas por colegios, universidades, para que sus hijos tengan la mejor educación y no tienen la capacidad de informarse para darse cuenta de que no se trata de que todos estén contentos con los mismos candidatos. Se trata de darse cuenta, más bien, de que hay gente que nos miente de forma descarada una y otra vez de manera consistente y que no lo queremos ver porque no nos conviene sacarnos el pañuelo que nos cubre los ojos. Porque allí ni bien te lo desatas, es un ejercicio rapidísimo. Automáticamente descubres que todo lo que prometió es mentira, que nos dejó endeudadísimos en la Municipalidad Metropolitana de Lima y encima con un problemón que nos va a costar la vida a todos los peruanos con nuestros impuestos por su antojo de meter sus narices donde no le correspondían, el asunto rutas de Lima, sacó los peajes, la Panamericana es una desgracia. Y ya, pues, soy bueno, me llevé a los peajes de Odebrecht que manifestaban la corrupción. Es un niño. Es un chibolo que insulta y lanza porquerías cuando no mete gol. Agarra la pelota y se va corriendo. No, pues yo no meto gol, nadie mete gol. No soy psicóloga ni psiquiatra, pero algo pasa ahí, definitivamente, ¿no? Y una de las situaciones que más indignación generó fue cuando se mandó con un discurso bien clasista, diciendo que él conocía gente que nunca se había bañado, gente pobre. O sea, pobre igual, mugre para él, digo. Yo conozco gente que tiene mucha plata y hasta 4 duchas en su casa y no se lava las axilas, me disculparán. Y conozco personas muy, pero muy humildes que cargan baldes en empinada, trepando cerros, porque ahí no llega ni la mototaxi, y si llega, no te cargan el balde, pues, porque se viene para abajo, pesa un huevo, obviamente, ¿no? Son 20 litros, imagínense ustedes, 40 litros, 50 litros, y ven la manera de estar aseados. El ser limpio o no depende de la plata. La comodidad para asearte, sí, por supuesto. La posibilidad de acceder a agua potable, también. Pero no vengan a decir que conozco gente que nunca se ha bañado porque es pobre. Discriminador absoluto. Porqui. Las alturas de San Juan de Lurigancho. El señor me dice, no me he bañado nunca. Así, claro. Y me escribe todo el día, pues le di mi teléfono, me fregué. Pues todo el día me escribe. Yo prefiero que me escriba para orientarme bien qué está haciendo este hombre, ¿no? Y voy a ir a verlo. Pero me impresionó, ¿nunca te has bañado? No ha habido agua. Y el agua que tengo es un balde que pago medio sol para un balde para todo el día y lo usan, tienen que hervirlo porque es una agua cochina. Entonces esas cosas a mí me rayan, ¿no? Yo digo, no. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos pues su pozo abajo, bomba y arriba cañitos. Cada media hora. Cañito. Cada 50 casas, cañito. ¿Qué hizo la gente? Jaló el agua a su casa, con su propia tubería, con su propio tanque. Entonces mi amigo ahorita, Benicio se llama. Benicio, ojalá me esté escuchando Benicio,
se baña 7 veces diarias. Yo le digo, ya te pasaste, ¿no? De no bañarte nada, ¿no? Ya se está vengando todo lo que no se bañó, ¿no? Ya con 50 años que tiene el hombre o más, ¿no? Entonces está recuperando tiempo, ¿no? Le digo, ya, lo que no te bañaste, hermano, no, ya, pues, no, pero goza con el agua, es un hombre que disfruta, parece un delfín, ¿no? Pero está en la punta del cerro. Le parece gracioso, como seguramente se ríe cuando le preguntan por los trenes. Como ya es un tema del que no va a responder porque lo que quiere es ser presidente de la República, claro, él se quejaba que Gorriti, la República, el comercio, los caviares, terrucos, no querían que Lima avance, no quería unir a la gente. ¿Por qué las personas que viven en Santa Clara, Ñaña, Chaclacayo, Chosica no pueden acceder a un sistema público de transporte de primer nivel? Ojalá pudiesen acceder, pero no pueden por usted, señor López Aliaga, porque nos estafó a todos. En primer lugar, esos trenes no fueron donados. Fue chatarra que usted compró. Gastó sin consultarle a nadie. Nunca hubo un estudio técnico, un estudio de impacto ambiental, porque eso también es terruco. Decir, señor, a ver, ¿me puede explicar cómo va a funcionar esto? Comunicarle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones tu intención de comprar estos trenes para ver si es viable o no, literalmente, el proyecto. No, si me preguntan, terroristas, caviares. Porque cuando no tienes argumento, lo único que te queda es insultar, pues. Y eso es lo que hace Porky. Ni siquiera cuando tiene la razón, que creo que nunca la ha tenido, tiene argumento, porque no sabe hablar. O se laguea, se queda calladito, algo le pasa. Escuchemos cómo defendía los trenes que están, por favor, varados. Dice que convertidos, parte de ellos, en un museo. Yo no sé dónde está ese museo y quién va a visitar ese museo. En serio, debe estar lleno de telarañas. Y los otros en el almacén no funcionan. Que en algún momento se pueda hacer un esfuerzo para que lleguen a Chosica. Ojalá, pero no va a ser nunca con las características de la promesa de Rafael López Aliaga. Vamos a trasladar 200.000 personas al día, aire acondicionado. Eso es una maravilla. Ni siquiera los rieles. La vía ferroviaria estuvo en un momento preparada para recibir estos trenes que ni siquiera son de transporte de pasajeros, son de carga, que fueron, obviamente, modificados en Estados Unidos para sí llevar personas. Pero Estados Unidos es Estados Unidos y ya era inservible ese sistema ferroviario. Entonces dijeron, ya, ¿quién quiere comprar esta porquería que nadie quiere? Acá yo quiero mis trenes. Necesito, obviamente, una carta de presentación, decir que tengo alguna obra porque quiero ser presidente. Los drones nunca llegaron. Las motos, sí, las pocas que aterrizaron estaban bonitas, pero no había quien las use, quien las maneje, quien les diera mantenimiento. Lima capital, no. Potencia mundial. Uy, Grujo. ¿Potencia mundial? ¿Tu playa artificial? Te fuiste a Aguadulce, mandaste a 4 o 5 trabajadores de la municipalidad para que vengan con sacos de arena, la tiraste, ¿ah? Hiciste la finta por encimita nomás, ¿ah? De que había arena, 4 sombrillas, tu piscina. Ahí está tu playa artificial. Y tu olita, digo, ¿no? Tus baños, ¿sabes que le interesa tanto la higiene de la gente? No había nada, nada. Una estafa absoluta, como todo lo que prometió. Y hay cosas serias de las que no responde o se va por la tangente, como sus visitas casi diarias al programa de Chibolino y preso, de manera preventiva, pero preso, y metido en un lío grosso, ¿ah? Todo el día andaba en sábado con Andrés. Con usted, Rafael López Aliaga, con usted, Rafael López Aliaga. Casi mensuales entre el 2021, que fueron las presidenciales, y el 2022, que postula a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El propio Chibolín lo presentaba como su candidato favorito. Y claro, pasaban muchos políticos, pero lo de él ya era demasiado continuo, al punto que ya era preocupante, ya te hacía ruido, ¿no? Ya que tanto lo invitan, como en Willax, ¿no? En las elecciones pasadas todo el día era López Aliaga, hasta que después medio que lo chotearon para que entre Keiko a bailar chin chin. Y bueno, después supimos que Renovación Popular
había contratado al productor del programa, de Chibolín, para que haga media training y que a cambio parece que había una especie de canje. Ya tú me das trabajo por aquí y yo te traigo a tu candidato y lo siento con Andrés Hurtado. Hay informes presentados a la OMPE donde el productor de Chibolín preparaba a los miembros del partido para sus apariciones públicas. Claro, a Chibolín no le vas a pedir ética moral, ¿no? Ni siquiera es periodista. Pero, ojo. O sea, hay que caer bien bajo, como productor, ¿no? Para ser coach de una persona a la que luego vas a sentar con tu conductor, para que quede bien parado. No, nauseabundo por donde se vea. Y peligroso lo que pretende hacer ahora Norma Yarro. Bajarse un artículo de la Ley Orgánica de Elecciones para que sí se pueda hablar de religión y utilizar símbolos religiosos en campaña, que hoy en día está prohibido. Y quién sabe de religión, de asuntos eclesiásticos en general y de el uso maquiavélico de todo lo que tiene que ver con la fe y la espiritualidad del grupo de periodistas coherentes, honestos, que conozco, porque no voy a traer acá al hipócrita de Cajadillo, pues, ¿no? Es Pedro Salinas, sin duda, o Paolo Ugaz. Pedro está en la casa, tiene el programa Después de Dar de Troya, así que ha venido un poco antes para estar con nosotros en instantes. Una pequeña pausa, aprovechen y pongan like y que Pedro se ponga cómodo. Aunque ya está cómodo, ya está sentado ahí, ya se pidió un café, ya olvídense, pues. Gracias, Pedro, por venir. Ahorita converso con él. Hablar de sostenibilidad en el Perú, sin enfrentar la minería informal e ilegal, es una forma elegante de autoengaño. El 44% del oro ilegal exportado desde Sudamérica tiene origen peruano. Según estimaciones recientes, el oro ilegal que sale del Perú mueve alrededor de 12.000 millones de dólares americanos al año, una cifra casi idéntica a la del oro formal. Cuando lo ilegal empata con lo legal, el problema ya no es el delito, es el sistema. Cada proyecto minero formal paralizado por conflictos, tramitología o decisiones políticas erráticas representa un empleo que no se crea, canon que no llega y pobreza que no se reduce. Estudios estiman que, de haberse ejecutado los proyectos a tiempo, hasta 1,7 millones de personas podrían haber salido de la pobreza. La informalidad no solo contamina, empobrece, erosiona la competitividad y vacía al Estado de su capacidad transformadora. El camino es claro, debemos fortalecer la trazabilidad del oro, mejorar la presencia del Estado, acompañar procesos de formalización efectivos y generar alternativas económicas viables para las poblaciones y los actores involucrados. Sin la implementación de estas acciones, la informalidad continuará obstaculizando el desarrollo sostenible en Perú. A ver, artículo 188 de la Ley Orgánica de Elecciones. Se prohíbe el uso de temas religiosos o de cualquier credo, en realidad, en la propaganda política. No le gusta Porky y le ha dicho a Norma Yarro, que es parlamentaria y candidata en su lista a la vicepresidencia, que por favor presente un proyecto de ley para bajarse el artículo 188. Para agarrar a su Señor de los Milagros, a su Sarita Colonia, de repente autoflagelarse, en vivo, porque le encanta decir que él se castiga de esta manera cuando tiene deseos impuros, que utiliza el silicio. Ay, en un estado laico, además, como es el Perú, pero donde la mayoría profesa la religión católica. Y si alguien sabe de temas religiosos, es mi compañero, colega aquí en la República, amigo, Pedro Salinas. Pedro, ¿cómo estás? Hola Juliana, gracias por la invitación. Otra vez hablar de religión. La gente ya piensa que eres un monje, ¿ah? Sobre este tema, le comentaba a Janet, tu extraordinaria productora. Me la quieres quitar, me parece, ¿no? No tengo una opinión del todo formada, porque por mis convicciones liberales, yo en principio no creo en las prohibiciones. Las detesto, salvo que tengan que ver con el Código Penal y crímenes, ¿no es cierto? O sea, ahí, digamos, todo ok. Pero prohibiciones en general, porque sí, y que recortan las libertades de expresión, ahí yo tengo mis dudas. O sea, por ejemplo, las prohibiciones de no propalar encuestas hasta una semana antes o 2 semanas antes de la elección es una estupidez para mí, ¿no? Que el voto sea obligatorio me parece también otra reverenda estupidez. El voto debe ser facultativo, voluntario, libre.
Entonces, esto de acá, no, claro, yo entiendo la motivación política, que la hay, ¿no? Es la de tratar de identificarse, en el caso de López Aliaga, como yo soy el candidato de los católicos, ¿no? Es usar la religión para un fin político. Exactamente. Y además, en su caso, no olvidemos que él es formalmente un agregado del Opus Dei, una de las organizaciones religiosas más recalcitrantes, ortodoxas, más ¿no? carcas, más casposas de la Iglesia Católica Universal. Que llegan a excesos de usar cilicios o lo que llaman disciplina, que es un latiguillo con el que se autoflagelan hasta sacarse sangre. Yo no sé si eso tiene que ver con el catolicismo, digamos, que lees en los evangelios, ¿no? Pero desde ese fundamentalismo religioso, claro, tú vas a utilizar banderas para apropiarte de algo que, en el caso peruano, tenemos una mayoría católica. Entonces, yo creo que la motivación política va por ese lado. Pero recordemos que en el pasado, hasta en las elecciones del 90, cuando Mario Vargas Llosa era el favorito en las encuestas y que comienza a aparecer Fujimori apoyado por los protestantes, el propio arzobispo de Lima le propone a Vargas Llosa, lo va a buscar a Barranco, a la casa de Vargas Llosa, escondido o echado en la parte de atrás de una camioneta con lunas polarizadas. En la casa de Barranco, el Malecón. Sí, antes de que lo hicieran edificio. Para decirle que iban a proponer sacar al Señor de los Milagros antes del mes de octubre para apoyarlo en su campaña, que Vargas Llosa lo cuenta en El pez en el agua, asombrado porque él era agnóstico, ¿no? O sea, no era un tipo religioso, o sea, culturalmente católico, digamos, como todos los peruanos. Y antes existía un partido político que ahora sigue existiendo en membrete, pero hemos antes de un partido político que se llamaba Partido Popular Cristiano, Claro. y que predicaba El PPC. como parte de su plan de gobierno el social cristianismo que predicaba la Iglesia Católica, con el rol de la subsidiariedad y entre 20.000 cosas más. Claro, pero no es la propuesta de traerse abajo una ley existente, un artículo, ¿no? Que lo que hace es darle a todos la misma facultad de exponer sus ideas sin necesidad de agarrarse de un elemento que sabe perfectamente que mal usado puede ser llevado hacia la manipulación. ¿Qué es lo que hace Rafael López Aliaga? Manipula a través de sus mentiras, engañando y demás. Entonces, No, claro, ahora lo que están acuerdo. buscando es eliminar ese artículo para beneficiarse de ellos. Porque los únicos que van a salir seguramente con Sarita Colonia, San Martín de Porres, la Virgen de las Mercedes, la Virgen de Guadalupe y todo, es Rafael López Aliaga. Sarita Colonia no es parte del espectro religioso católico. Pero él lo usa, él ha hablado de Sarita Colonia. ¿En serio? En alguna oportunidad ha hablado de Sarita Colonia. ¿En serio? Y se le ha criticado casualmente por Mira, eso. Sí, Un Opus exactamente. Dei hablando de Sarita Colonia. Pero es que tú entiendes a López Aliaga. No, nadie. O sea, yo no sé si está loco de verdad o se hace loco. Sí, algo ¿no? tiene, algo pasa ahí. Sí. Lo cierto es que o sea, una persona que se presenta como un católico, digamos, tan involucrado, tan creyente en la palabra de Dios, tan buen lector de la palabra del Ser Supremo que está plasmada en la Biblia y demás, no insulta como insulta, no llama No, por eso te asesinas a las digo, por periodistas. eso te Entonces, digo, o sea, el tipo es absolutamente incongruente. Absolutamente incongruente porque, o sea, ¿qué cosa es lo que predica en teoría el cristianismo católico? La caridad, ¿no? Sí, claro. El amor. Y lo que hace López Aliaga, lo que predica él es odio. Odio y violencia. Odio y violencia, exactamente. Entonces, pero claro, ya forzar la cosa para poder decir en campaña, yo soy el candidato de los católicos.
O sea, que yo calculo que por ahí va el tema de la propuesta de Norma Yarrow, que también ahí veo un tema personal incongruente, ¿no? Porque, digamos, dentro del fundamentalismo religioso que pregona López Aliaga, o sea, se van a los extremos, pues, de la misoginia, la xenofobia, la homofobia y cosas así. O sea, este es el catolicismo llevado a un extremo prácticamente sectario y fundamentalista. Bueno, no es casualidad que sea agregado Opus Dei cuando era la más radical de la Iglesia Católica. Antes lo era el sodalicio. Al menos en el Perú, ustedes lo eliminaron. El Opus Dei ha sido siempre el movimiento que ha inspirado a otros de las mismas cataduras, ¿no? Legionarios de Cristo, Sodalicio en el Perú, Comunión de Liberación en Italia, y ahí tienes Pero el sodalicio en 50 Perú más. era mucho más bravo que el Opus en el Perú. Bueno, sí, era más radical porque la parte de maltrato físico, Sí, claro, la disfrazado violencia, de sí. ejercicio o disciplina militar, eran vejaciones a los derechos humanos, ¿no? Claro. Pero ese es el tema, ¿no? O sea, apelar a la fe. Yo creo que la fe es algo que se tiene que respetar mucho, ¿no? Sí, pero, a ver, por ejemplo, ya está mal que la Constitución le dé preeminencia a una religión en particular, que es la religión católica, con el pretexto de que la mayoría de los peruanos somos católicos. Sí, pero es un Estado laico. Exactamente, en teoría, porque en la práctica no lo es, el Perú es un Estado laico. ¿Eso qué significa? Que religión y Estado deben ir por cuerdas separadas. Yo respeto todos los credos, todos, incluyendo los sectarios, mientras que no te metas conmigo, mientras que tu credo no lo conviertas en una política pública. Entonces, ya te digo, desde el saque, que la Constitución le dé relevancia a una religión en desmedro de las otras, donde hay un concordato incluso firmado entre el Vaticano y el Estado peruano en los tiempos de el dictador Morales Bermúdez, ya ves que hay algo que no está bien. Y sin embargo, los ciudadanos nos la bancamos. Y dicen, no, pero el Perú es mayoritariamente católico. Bacán. Bacán, para eso tienes tus iglesias, tus catedrales, y los judíos tienen sus sinagogas y los musulmanes tienen sus mezquitas. Perfecto, que hagan ahí lo que quieran, que prediquen lo que quieran y que vivan su religión como quieran. Pero predicar religión y entrelazarla con la política, eso sí me parece peligroso. Eso ocurre en las teocracias fundamentalistas. Ya, y eso es lo que pretende alcanzar Rafael López Aliaga en esta campaña, porque como no tiene propuestas reales, porque para proponer tienes que destacar algo que hayas hecho previamente y que haya logrado mucho éxito. Él pensó que iban a ser los trenes y no le ligó. Pensó que de pronto iba a hacer una comparación con relación a otras gestiones municipales donde él hubiese gastado menos que sus antecesores. Y no, aquí está el endeudamiento de la Municipalidad de Lima. Por ejemplo, Susana Villarán, entre 600 y 800 millones, Castañeda 1.788 millones, Muñoz 1.393 y Rafael López Aliaga solamente deuda municipal, ¿ah? No hablemos de Ruta de Lima y la plata que vamos a tener que pagar todos por esta cosa que se le metió en la cabeza de traerse abajo los peajes, sin respetar un contrato. 4.754 millones de soles. Entonces, ¿qué presento yo para decir a la gente que soy organizado, ordenado, que no voy a endeudar al Perú, que realmente voy a poder fortalecer la economía, que voy a dar salud, que voy a dar educación, que voy a respetar los derechos fundamentales de la gente, que realmente sé gestionar, puedo hacer una buena obra, si ni siquiera pudo concretar una compra exitosa de trenes que también nos vendrían a todos? Acá estamos cerquísimos, Sí, no, hay que seguir el además paradero principal. Esta propuesta absurda de que iba a convertir a Lima en potencia mundial y mira... Ahora va a ser Junín, Junín la capital. Sí, no. Es el rey de los absurdos, ¿no? Sí. Entonces, claro, como Keiko Fujimori le acaba de endosar esta definición de que, sin mencionarlo, pero representa la
dudosa moralidad de cierta derecha o algo por el estilo. Entonces, él ahora quiere empoderarse como el candidato de los católicos, ¿no? Obviamente es la interpretación que yo le doy a esta iniciativa de Norma Yarro. Pero, una vez más, o sea, yo estoy a favor de la libertad de expresión, sus extremos más libérrimos. El único límite es el Código Penal, pero nada, o sea, ya hemos tenido precedentes y el precedente mayúsculo es la Constitución del Perú, que le da preeminencia a una religión en desmedro de las otras. Entonces ahí ya estamos mal, pese a que el Perú es un Estado laico, No, de acuerdo, de acuerdo. no religioso. O sea, el hecho de que hayan más católicos que musulmanes no quiere decir que no tengan los mismos derechos quienes profesan diferentes Sí. religiones, ¿no? O un agnóstico, o un ateo, es Sí, absurdo, sí, sí, de sí. acuerdo. Pero, ¿qué crees que busca en campaña de cara a la gente el show? Que es lo que van a empezar a hacer ahorita todos a partir de las próximas semanas. Ahora algunos ya están hablando, dando entrevistas, pero los grandes mítines, los recorridos con cámaras y demás, están cerquita. Sí, no, pero con esto acá lo que él quiere es capitalizar Sacar al Señor de los Milagros ahorita. Sí, o imágenes, ¿no? Sí, claro. De Pero después se la queja Virgen de de las no sé imágenes que dónde. se utilizan para fines artísticos. Ah, por supuesto, No. por supuesto. Es que, Ahí está la doble una moral, vez pues. más, una vez más, hay que recordar que López Aliaga formalmente es un agregado de el Opus Dei. Y en consecuencia, estamos hablando de una organización de las más fundamentalistas, de las más radicales, de las más ultras de la Iglesia Católica, que predica un conservadurismo que ya raya en la locura, ¿no? Que no tiene, desde el Papa Francisco hasta el actual, ninguna correlación con la realidad católica que está predicando la Iglesia en este segundo. Sí, no, de acuerdo. Además, el fanatismo es una enfermedad. Sí, por O sea, supuesto. una cosa es creer, una cosa es comulgar con una idea. Sí, otra con cosa una es ser religión. sectario, Exacto. talibán y No. ser un radical que lo que yo creo lo voy a convertir en política pública. Sí, claro. Sin importar los derechos de terceros y sin importar, además, contravenir lo que supuestamente debería de ser tu plantilla de conducción en la vida, que son los 10 mandamientos. Mm. O sea, ¿dónde está el respeto a quienes aman diferente por parte de López No, Aliaga? lo que tú decías, ¿Dónde está el la respeto? incongruencia en él, mira, salta a la vista apenas abre la boca. Apenas Y que abre no la la abra. boca. De un tufo. Bueno, predica caridad, predica amor, no. Este sujeto solamente predica odio, lanza insultos, amenazas, califica, pero con una ligereza impresionante. Y se le lleva fácil, Pedro, porque nadie Sí. lo a demanda. mí lo que me da vergüenza ajena Ajá. es que en mi país vea que el que lidera las encuestas es un personaje de las características de López Aliaga y quien secunda esas encuestas es otro personaje del mismo talante autoritario, antidemocrático, antiestado de derecho, que pretenden tomar el poder por asalto, cooptando las instituciones que ya lo están haciendo, y lo único que le falta ahorita es tomar el Poder Judicial. están ahí, ¿ah? Y con esto López Aliaga también, bueno, quiere capitalizar el voto católico, Claro. ¿no? Porque en eso está pensando, en el voto católico, Claro. y yo lo voy a encarnar. Y para eso, que me den pista libre y voy por ahí, De acuerdo. Que lo lleven así. en andas. En andas. En andas. Efectivamente. Pedro, gracias por haber venido. Tú No, arrancas gracias a ti. a las 12:30. pues. Por eso me hacen salir a mí al toque. Porque tiene que salir Pedro. ¿Ah? Y es competitivo, me han contado, a más no poder. Hemos dicho, lo hemos anunciado públicamente. No, está todo muy bien. A veces se gana, a veces se pierde. Sí, sí, Somos sí, amigos, sí, somos un sí. equipo y yo te agradezco como siempre.
Gracias, gracias. No, por gracias, ello. Juliana. Gracias, gracias Pedro. Y tengo que ir a una breve pausa para regresar con la hoguera electoral. Entrevistas a candidatos a la Cámara de Diputados, senadores, Presidencia de la República. Vamos a empezar con Wolfgang, es que hablo Wolfgang, ese nos ha choteado, ¿no? No sé qué ha pasado con Wolfgang. Con Vladimir Mesa, que quiere ser senador y es el jefe del partido País para Todos, que lleva a Carlos Álvarez en la ruta, ¿no? Con dirección a Palacio de Gobierno. Y también va a estar con nosotros Elio Riera, abogado, candidato y vocero de Alianza para el Progreso, y hasta hace poco y durante pocas horas también, no sé, algo pasó ahí, nos contará, fue representante legal del tío Johnny, el mejor amigo de Gerí, el dueño del Chifa, el que pone guantán, te encantará. Vamos a una breve pausa y regresamos. Como candidato a la presidencia de la República al actor cómico Carlos Álvarez, a quien le está yendo bastante bien en las encuestas, por lo menos en la foto del momento, es País para Todos. El dueño, el jefe, el presidente del partido se llama Vladimir Mesa y él postula al Senado, ¿no? Y está con nosotros en la hoguera electoral. Ustedes saben que a partir de ahora ya no solo les voy a pedir like, deditos para arriba, sino también que puedan participar en la propuesta que nosotros les proponemos, valga la redundancia, diariamente. ¿Les gusta el invitado, sus propuestas, lo achicharran o resiste al fuego de la hoguera electoral? Bienvenidos a esta segunda parte de Arde Troya. Gracias a usted también, bienvenido, señor Vladimir Mesa. Gracias a ti, Juliana, por esta entrevista. Y bueno, yo a diferencia del resto de los líderes de los partidos, no soy ni el jefe ni el dueño de País para Todos. Soy un dirigente y un militante de País para Todos. ¿Usted lo fundó? Sí, Es yo suyo, y un pues. grupo de personas lo fundamos. Pero es usted presidente, además. Pero nuestro símbolo es el camino, Ya. ¿no? De la esperanza. No lleva la inicial de mi nombre como lo llevan el resto de los partidos, ¿no? No todos, ¿ah? Claro. El de Porky, por ejemplo. R de Rafael, Sí, la pero- K de Keiko, De la A de acuerdo. Acuña, todos. Pero la es P de Alianza Pepe para el Luna. Progreso. Bueno, ok, ya. Pero en el fondo es así, son Ok, sus no es tan empresas. egocéntrico, entonces, son sus usted. empresas y son los dueños efectivamente de esos partidos. A ver, ¿por qué Carlos Álvarez, que digamos, siempre lo explico, ¿no? Un poco para que la gente que nos ve nos entienda. En la medida de que los candidatos a la presidencia, al ser menos, igual son un chupo, pero 36,
tengan mayor visibilidad, van a arrastrar también a los candidatos a la Cámara de Senadores, Diputados y Parlamento andino. Pero en la medida que se sigan escondiendo y no den entrevista, obviamente le quitan la oportunidad a otros a que sepan que acompañan ideológicamente en un proyecto de partido, de visión de país, al candidato que gusta o no gusta. Y eso no está sucediendo con Carlos Álvarez, está como que desaparecido. No, tenemos una campaña distinta, País para Todos, y con Carlos Álvarez a la cabeza, lo que estamos haciendo es saliendo al encuentro directo con el ciudadano. Carlos Álvarez está recorriendo las regiones, está recorriendo los mercados, teniendo un contacto directo, mirándole a los ojos y diciendo lo que él siente y lo que piensa de todo lo que está ocurriendo en esta coyuntura electoral y hablando de las propuestas, ¿no? Okay. Entonces, mientras otros se concentran en los medios de comunicación, hacen mítines muy elaborados, con alta tecnología, como si fueran los grandes conciertos, o otros partidos hacen eventos uniformando a sus trabajadores para mostrarle al público en las redes sociales que son sus militantes y simpatizantes. Nosotros no utilizamos portátil, no estamos saliendo a muchos medios de comunicación, pero hemos apostado por el contacto directo con la gente. Claro, pero necesitan de todas maneras pantalla, ¿no? Pero, a ver, más allá de ese tema, hay toda una discusión por el hecho de que no se haya declarado una condena que recibió Carlos Álvarez por el delito de peculado, que fue absuelto, es cierto, pero pudo haberlo reportado en su declaración jurada y no lo hizo. ¿Eso cree usted que fue una buena estrategia? No respondió a ninguna estrategia, Juliana. En la hoja de vida bien claro dice consignar, ¿no? Condenas. Me la pusieron Muchas por aquí. gracias. A usted. Lo que decía es consignar las condenas que están Las condenas firmes, las sentencias ¿no? firmes. Las sentencias firmes. En este caso, Carlos Álvarez fue absuelto por el Poder Judicial, la máxima instancia de justicia de nuestro país. Por lo tanto, algo que no existe no podías consignar. No, pero existió y forma parte igualmente de un pasado. De hecho, Alfonso López Chau, candidato también a la presidencia de la República, reconoció que fue un error no haber puesto que resultó amnistiado luego de haber sido un preso político en la época de la dictadura. Hay que ponerlo todo, por más de que ya no tenga ningún tipo de vigencia o no sea obligatorio, en aras de la transparencia, existiendo tantas sombras y dudas en un proceso que se viene bastante oscuro. Pudo haber sido, ¿no? Pudo haber sido, pero bueno, el personero legal seguramente se ciñó al tema de lo que es la formalidad de las cosas y dijo, no hay una sentencia firme, por lo tanto no lo consigo. Y si hubiese sido otro tipo de condena, absuelto de pronto también por la Corte Suprema, pero condena finalmente, que no tuviese que ver con esta especie de sombra que persigue a el candidato, a Carlos Álvarez, que tiene que ver con el fujimonticilismo, ¿usted cree que sí lo hubiese colocado en la declaración jurada? Pero este caso, esta se le acusó de recibir dinero de Montesinos. Esta larga investigación es por eso, pues porque se le acusaba de Montesinos y todo eso. Entonces la Corte Suprema lo absolvió. Entonces, una cosa es el proceso y otra cosa es una condena. Entonces, pero ya se está rellenando un documento, pon todo, pues me absolvieron. Pero cuando te absuelve la última instancia, anula todo. Pues. Es que no importa que no Y te declara aparezca inocente. en el registro algún tipo Pero de antecedente bueno, ya, penal. Pero en fin, el pudimos tema haberlo es que considerado, pero eso no la quiere gente- decir de que se escandalice, que puede ser sacado de la candidatura. Bueno, fue parte de la guerra sucia que nos hicieron. A ver, pero hay una guerra siempre en época electoral, eso es inevitable, ¿ok? Y hay una debilidad en Carlos Álvarez, así como tiene algo que al resto le cuesta la vida conseguir, popularidad. Carlos Álvarez es conocido en todo el Perú, un actor cómico, querido, respetado, no querido de pronto, no lo sé, pero que es conocido, que la gente sabe que quiere ser presidente y que está inscrito formalmente en País para Todos, la gente lo sabe. Eso ya es una ventaja. La desventaja es que su nexo con el fujimorismo es algo que muchos no le perdonan
y tienen miedo de que él pueda abrazar, si se convierte en presidente de la República, ideas o formas propias de una dictadura. De hecho, él no puede despojarse de un pasado donde apoyó abiertamente, y él lo ha admitido, cuando trabajó en el Canal del Estado, en Canal 7, al gobierno fujimorista. Efectivamente, Carlos Álvarez es conocido, es popular, pero a la vez también es querido. Y el reto de País para Todos es convertir todo eso en votos. Ahora que nos presentamos como una opción para el 2012, por un lado. Y por el otro lado, sí, pues usted mismo lo ha dicho. En algún momento Carlos admitió, ¿no?, que cometió ciertos errores, pero él nunca ha sido afiliado al fujimorismo, nunca perteneció al partido, nunca estuvo... Pero hizo más que cualquier militante, ¿ah? Él nunca ocupó un cargo ni nada por el estilo. Bueno, pero es ya la retórica, ¿no?, que de la campaña actual, pero nuestros eventuales rivales algo nos tienen que decir, así que no nos preocupa. No les preocupa. Ok, ¿y cómo evalúan las encuestas? ¿Estas sí les preocupan? Tiene 5.7 por debajo de Keiko, pero no muy lejos. Y ojo, es su primera postulación. Todavía no comenzamos con una campaña propiamente intensa. ¿Por qué? Porque no hay un enorme despliegue de recursos económicos en comparación del resto de los partidos. Pero tomamos las encuestas de buena onda, nos pone optimistas en esta coyuntura, pero las encuestas van y vienen. No, es la foto, como siempre digo, el momento. Lo que pase hoy no necesariamente va a mostrar la misma cara de aquí a 1 o 2 semanas. Pero hay una frase que a mí me parece interesante, que usted ha dicho que la razón por la cual está en política y está presidiendo este partido es porque quieren renovarla, y para ello hay que partir diciendo la verdad. Tomando sus propias palabras, yo le voy a hacer algunas consultas porque revisando su historial, Dios mío, tiene toda una saga de denuncias, de investigaciones, un proceso abierto por el caso Antamina. Se habla de una exigencia de 27 millones de dólares a la minera, hay WhatsApp, aparece su nombre en uno de los WhatsApps donde habla con un supuesto superintendente, es una tontería, Juliana. Otros personajes. No, eso es una tontería. ¿Es un invento, dice usted? Totalmente, porque no hay ninguna denuncia, no hay ninguna investigación. Alguien se inventó eso en un medio de comunicación, y cuando yo quise aclarar nunca me la permitieron. No hay absolutamente nada. No sé si se trata de una homonimia, no sé de qué. Pero mostraron los WhatsApps. Que esto es el celular que yo tengo. Y decían que de este celular salía el WhatsApp. Pero la foto de perfil era la misma que luego corroboran que usted utiliza. Yo les dije, investiguen, yo les entrego el celular. Esto es una cosa muy sencilla de comprobar, pero a nadie le interesó. Ni denunciar, ni profundizar la investigación, y lo único que hicieron es de difamarme. Fiscalía no tiene abierto un proceso por ese caso, pero sí no por hay nada. El caso... Ni la gente de Antamina me conoce, ni los de la comunidad me conocen. No sé de dónde diablos salió mi nombre. Usted ha sido alcalde de Huaraz. Yo fui alcalde de Huaraz, que cuando uno ejerce un cargo público, sobre todo local, regional, es denunciado muchas veces, ¿ok? Pero usted carga con más de 60 denuncias. No. O llegó a acumular 60, no me puede decir que no. Habían ese número de denuncias. A ver. En el 98% de todas ellas están archivadas, he sido declarado totalmente inocente. Ya. Claro, denuncias oficiosas con motivaciones políticas, porque en el interior del país la política... Sí, pero tener más de 60... es un instrumento político el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora. Y en algunas denuncias donde posiblemente puede haber habido algún error administrativo, todas yo la enfrento, en todas colaboro con la justicia, pero no tengo ninguna sentencia después de 12 años de haber terminado el cargo de alcalde. A ver, cuando usted fue alcalde de Huaraz, se le abrió una investigación por presunta corrupción en el caso Consorcio Huaraz. Sí. Y el Ministerio Público pedía 10 años de prisión para 12, usted. bueno. Ya por presuntas irregularidades en una obra de Ese es un renovación. caso que todavía está abierto A después eso de 12 déjeme años. terminar. De renovación de redes de agua potable. Sí. El monto del que se habla es de 27 millones de soles. El número 27 lo persigue usted, ¿ah? No es exacto. Fue una obra que el Ministerio de Vivienda nos financió por 11 millones de soles.
¿no? Ya, pero Es una- supuestamente el monto es una denuncia que se generó ilícitamente a favor de usted es 27. No. Es una obra que no se culminó por problemas contractuales. Nadie puede decirme de que hay un audio donde me digan que a Vladimir le damos una coima, no hay un chat, no hay una foto, no hay absolutamente nada. Es una denuncia que está en proceso de investigación porque la obra no se culminó Claro, en su momento. ese es el tema, que el consorcio Huaraz- Ahora, ¿yo estoy colaborando con la justicia? Claro que sí. Cuando me llaman declaro, claro que sí. Ya. Y estoy totalmente seguro y convencido de mi inocencia, que va a quedar demostrado cuando se termine esta investigación. ¿Y por qué el consorcio Huaraz demora en entregar la documentación yendo en contra de la ley de contrataciones del Estado y finalmente se suscribe el documento? Yo soy el primer interesado, Juliana, O sea, eso no es normal. que esto de una vez llegue a su final. Mire, Ah. desde el 2014 que yo terminé la alcaldía, hasta ahora han pasado 12 años. Yo soy el primer interesado que esto culmine de una vez para demostrar mi inocencia. ¿Usted está seguro que va a salir bien librado? Pero totalmente. Ok. ¿Estuvo preso de manera preventiva? ¿O Yo no? no, Pero le querían jamás. dictar prisión preventiva, me No, parece, no, ¿no? No. No, Ok. nunca. De todas maneras, sí tiene sentencias. No he cometido delitos. ¿En el 2015 no lo condenaron por violencia familiar? Sí, eso lo Ah. hablamos hace 2 años en tu programa cuando me entrevistaste en Pero ATV. yo tengo que hacer Y- muchas veces las mismas preguntas porque hay que y refrescar la nuevamente, memoria de la se gente. lo repito, sí, fue un mal momento, un momento triste que pasó mi familia. No soy reincidente, no tengo un proceso abierto, no tengo una condena penal y es un caso No hay una que ya condena, sí está hay una cerrado. sentencia por violencia Civil, familiar. Ah, civil, ok, pero es una fuero civil, sentencia. en el fuero civil, pero no llegó a mayores, en el tema penal fue archivado. ¿Le pegó a su esposa? Fue un malentendido y ya no, Porque usted- no he sido reincidente, Ok, no, pero soy usted- no soy un hombre violento y bueno, ahora yo me llevo bien con la mamá de mis hijos y bueno, claro, ¿quién no se arrepiente de los errores que comete? O sea, reconoce que fue un error, por lo tanto reconoce que pero sí, fue claro, violencia física. Claro, yo soy hidalgo en reconocer. Entonces la gente dirá, ok, ese señor quiere ser senador, pero ahora está arrepentido, pero igual le pegó a la madre de sus hijos. Es un tema delicado por lo que pasó mi familia. Su Un esposa, momento ¿no? triste. Para ella, para sus hijos, más que para usted. Para ¿no? todos. Pero si usted fue el Juliana, causante para al punto que lo todos, condenaron, Juliana, para todos. yo creo que siempre hay una víctima, ¿no? Cuando se trata de violencia. Sí, La persona que agrede no puede ponerse en el mismo Y saco. si tenemos la capacidad de reivindicarnos, de corregir y valientemente reconocer las cosas, bueno, pues tenemos que voltear la página y la vida continúa, ¿no? ¿Y las sentencias por alimentos? Bueno, eso es una sentencia que yo la vengo cumpliendo. Ok, pero también, Responsablemente. digamos, o sea, la madre de sus hijos no solamente fue golpeada, sino que además tuvo que llevar el caso a la justicia para que usted cumpla con la manutención de sus hijos. No, eso fue otro caso. Pero no estamos hablando de sentencia por alimentos. Sí, que la estoy cumpliendo, pero Ya. fue otro caso. Pero ¿no? cuando hay una sentencia es porque hay una obligación de por medio. Usted no Pero- voluntariamente dijo, voy a cumplir con lo que me corresponde, con mi obligación. Sí, efectivamente, pero ya se está cumpliendo, soy responsable con todo lo que en estos casos la justicia ha determinado, ¿no? Ok, vamos con preguntas del público, porque ya sonó el timbre. A ver, antes de ir con las propuestas que plantea mi invitado Vladimir Mesa, que quiere ser senador, ¿con qué número? Yo voy al Senado con el número 2. Con el número 2 Pero por... al Senado Nacional, por País para Todos, País para Todos. acompañando en la lista a Carlos Álvarez. Perfecto, tenemos preguntas. Ahí está. ¿Qué opina que la secretaria de Vladimiro confirmó que Montesinos le daba dinero a Carlos Álvarez? Son preguntas que le va a hacer la gente finalmente, porque usted es el presidente del partido de pero Carlos Álvarez. siempre respondemos, ¿no? A ver. Siempre asumimos, respondemos y reconocemos, como usted mismo nos ha dicho, que Carlos en algún momento reconoció algunas cosas. Lo que dijo la secretaria de Montesinos fue motivo de la larga investigación que tuvo Carlos Álvarez y fue archivado. Pero luego también, y eso no es, digamos, Lo absolvieron, muy ¿no? antiguo, Lo Alfredo declararon, lo Benavides, declararon. que también es actor Ah, cómico, bueno, pues. dijo que Montesinos era el que dirigía Ah, el programa bueno, de pues Álvarez. ahora en la campaña, no solamente él, sino muchos más, seguramente recién saldrán a decir una cosa y otra cosa, porque estamos en campaña política, Juliana. Y de usted directamente ha dicho Samir Villaverde que ayudó a coordinar el presunto fraude electoral.
Bueno, le tomó el pelo al Congreso, al Ministerio Público, al Poder Judicial, y luego cuando lo soltaron del penal no entregó absolutamente nada, a tal punto que fue un cuento chino, ¿no? Y yo no estoy ni como testigo ni investigado en ese caso. ¿Qué relación tiene con Samir Villaverde? Nada, un mal día me crucé con él, yo no tengo ninguna amistad. Fue un forajido que sorprendió a la justicia para obtener su libertad. ¿Y por qué usó su nombre? Si No lo apenas sé. lo conocía de paso. Bueno, fui un chivo expiatorio. Sí, ¿usted cree? Claro, claro. Sí, bueno. ¿De quién es amigo usted? De Políticos. mucha gente. De políticos. Bueno, de políticos, no sé, pues yo soy amigo de Juan Cheput, que ahora es el vocero del partido, ¿no? Estuvo aquí Juan Sheputía también. Claro, él fue convocado al partido para postularse al Senado y a la vez hace el papel de vocero, ¿no? Yo creo que es un hombre experimentado en el tema político y por lo tanto lo convocamos. Si usted fuera senador ahora mismo, Y el partido está haciendo eso, abriendo porque esto no es un partido como los tradicionales lotizados, pues, ¿no? Que cada lote tiene su nombre, tiene sus propietarios. Es un partido nuevo, abierto, donde se convoca a la gente nueva, pero también a algunos políticos con buena trayectoria, como Juan Cheput. dígame una cosa, senador no, porque todavía la Cámara de Diputados y Senadores no es una realidad. Esto será a partir de julio del año en curso. Pero si fuera congresista, ¿estaría de acuerdo con sacar a Gerí? Nosotros, cuando se descubrió este escándalo, dijimos, Gerí tiene que renunciar. Ya, pero eso y no va a somos, pasar. Y somos consecuentes hasta ahora con esa posición como partido, y también el candidato Carlos Álvarez lo ha dicho. No como los otros partidos que se indignan de noche y no, se indignan de día y pactan de noche. Ya, pero renunciar- Eso es lo que está ocurriendo, pues, eso es lo que está ocurriendo con estos partidos, ¿no? Sí, pero renunciar es, digamos, una respuesta bastante fácil para librarse del mal momento, porque Gerí no va a renunciar. Bueno, pero mucho más valiente pero sería es decir, que nosotros no tenemos, yo motivaría una censura. Es que nosotros no tenemos parlamentarios por en el eso le Congreso, pregunto. entonces lo que le decimos es, oye, Gerí, no seas sinvergüenza, renuncia. Pero también podría Mientras que los partidos políticos tradicionales que tienen representación en el Congreso, ellos sí, mediante su bancada y mediante sus congresistas, pueden activar ese mecanismo real de la destitución o de la censura. Estaría de acuerdo con eso. Pero claro, Ah, ok. pero no lo hacen, pues. No lo van a hacer, no lo van a Sacan hacer. sus comunicados pidiendo la renuncia Sí. y luego sus congresistas lo que hacen es blindarle, como hicieron con Dina, ahora lo hacen con Gerí. Es lo mismo, efectivamente, en eso le tengo que darle la razón. Yo le agradezco mucho por venir, le voy a pedir que, como presidente del partido, aunque usted diga que no es el amo y señor de País para Todos, le diga a Carlos Álvarez que venga. Yo le voy a hacer llegar tu mensaje y yo creo que sí va a venir. En Ojalá. estos momentos él está en el interior del país, ¿no? Haciendo campaña. Y bueno, hoy día venía para hablar sobre el tema del monstruo, sobre la propuesta de País para Todos en temas de seguridad ciudadana. El tiempo es muy corto. Es corto y además había que responder a esto que tiene que ver con los antecedentes, Que no las tenemos mochilas, que no tenemos ningún problema pero en entenderá decirlo, que ¿no? yo tengo la obligación de hacerle esas preguntas, Sí, ¿no? por supuesto, y que sí. nosotros no nos escapamos a las preguntas y respondemos con toda la sinceridad y la honestidad. Muchas gracias por haber venido. Usted postula, ya lo saben, al Senado Nacional con el número 2 por el partido País para Todos. Así es. Vladimir Mesa, muchas gracias por haber venido. Gracias, Y a Julián. ustedes sigan poniendo like y respondan. Espérense, se tiene que quedar un ratito. Porque la gente acá responde si supera las llamas de la hoguera electoral, no se quema o si se achicharra. No lo tome mal, acá todo el mundo se va contento, incluso los que salen achicharrados, quemados, porque dicen, bueno, es una manera de ir corrigiendo algunas cosas. ¿Cuál es el resultado? Según, por supuesto, el público. 17% dice que resiste el fuego, pero el 83% lo quemó. Ah, La mayoría sale quemado, para que no se sienta tan mal. con ese Sí. fuego adentro, No, sí, sí, ahí pues. está. Acá es que mi productora es muy ardiente, ese es el problema. Gracias por haber venido. Gracias, gracias, Juliana, nuevamente gracias. y denme un ratito, unos segundos para que se pueda retirar tranquilo mi invitado y que venga mi segundo entrevistado, que es Elio Riera, abogado, candidato también al Congreso de la República por Alianza para el Progreso y vocero del partido. Estará con nosotros ya en instantes. De hecho, ya me parece que entró. Sí, ahí está, en el estudio. Ahorita, un ratito nomás. Sigan poniendo like.
A Elio Riera, de hecho, ya muchos lo conocen, ¿no? No en calidad necesariamente de político, pero sí de abogado, defensor de Andrés Hurtado Chibolín, ahora vocero de APP y candidato al próximo Congreso de la República con el número 4. Sí, la otra vez estuvo con nosotros hablando de algunas propuestas y demás, pero ahora en realidad le toca hablar y preguntar sobre lo que tiene que ver con la noticia que él mismo generó cuando nos enteramos que pasaba a convertirse en el representante legal, en el abogado de el tío Johnny. El tío Johnny, el amigo de José Gería, el dueño de la bodega aquí en Capón, el jefe del Chifa, el señor que tiene obviamente muchos negocios vinculados al Estado peruano, al punto que es proveedor, y todo lo demás que está saliendo y que seguramente está por salir. ¿Qué pasó? Doctor Riera, gracias por venir. Un día dijo que era abogado de Chihuayán y al día siguiente el señor a través de un comunicado prácticamente lo multiplica por 1000. Muchas gracias, Juliana, gracias por la invitación. Bueno, conversemos sobre el señor Yang. El señor Yang llegó a mi oficina, esperó cerca de 1 hora, luego nos reunimos 3 horas, 4 horas. Llegó una persona preocupada con la situación jurídico y penal que atravesaba. Llegamos a un consenso con respecto a la estrategia legal hasta tarde. Se presentó la defensa como correspondía ante los documentos necesarios ante la Fiscalía del Congreso de la República. Pero al día siguiente, justamente cuando el señor Gerí se encontraba, esto lo vi por acá en línea, por la República, se encontraba en la Comisión de Fiscalización, recibí una llamada de una señorita indicándome de que teníamos que pasar otro tipo de estrategia, una estrategia más reservada. Esto tenía que ver con las declaraciones que usted ya había hecho públicas. Claro, la propuesta de la defensa era decir la verdad. La información que yo tuve en su momento y por la cual me ratifico es, señor, objetivamente usted no ha cometido ningún delito, pero para demostrar ello usted tiene que entregar toda la información. ¿Y usted cree que el tío Johnny no ha cometido ningún delito? Por lo menos de la información que tuve, pero esto no alcanza al funcionario público. Porque vamos, la agenda, en este caso estatal, tiene que estar sometida lógicamente a un control. Ya. Para que usted no tenga responsabilidad penal, tiene que entregar toda la información. Ya, pero usted llega a el tío Johnny, al empresario chino Xiao Yang, me imagino que por Luis Cordero Jontay, que ha sido también su cliente, y Luis Cordero Jontay, además, ha sido socio, o es socio, del tío Johnny, y casualmente es de APP, Alianza para el Progreso. Bueno, yo lo veo en realidad como Así un llegó, tema- así le dijo Luis Cordero, oiga, por favor, ayúdame. En realidad el señor Cordero no ha venido a pedirme ningún favor. Ah, no. ¿Cómo llega el tío Johnny? El ¿Quién señor lo Yang llama? llega por referencias, por personas que yo he defendido, Ya. con la intención de darle solución a su caso penal. ¿no? ¿Y qué le dice César Acuña? Porque usted no solamente es candidato por Alianza para el Progreso, sino que es vocero de APP. Es decir, el candidato a la presidencia ha depositado toda su confianza en usted. ¿Sí, correcto? Y de pronto, claro, le mancha la campaña porque se convierte en abogado por más que hayan sido algunas horas tan solo, de alguien tan cuestionado como el tío Johnny. Por el contrario, ¿no? Porque en realidad mi línea de defensa fue en todo momento entregar toda la información para esclarecer los hechos y decir la verdad. ¿Qué información? ¿Cuántos videos son? ¿19, cierto? Mira, no puedo entrar en detalle, pero son bastantes videos, mensajes. Tú sabes, ya por el tema yo ya no soy abogado del señor y un tema ético no podría. Pero en líneas generales, mi línea jurídica era, si usted dice la verdad, va a ser un favor al país, usted no va a tener responsabilidad penal, o en todo caso sería mucho menor, aunque no vea objetivamente, pero vamos, el funcionario tendrá que someterse a lo que corresponda. Pero de un momento a otro tú eres una acuciosa periodista, muy inteligente, que llamen y me digan, ¿saben qué? Tienen que ser parte para firmar un documento, y salió ese comunicado donde se le pide las disculpas a Gerí, yo no voy a firmar eso, evidentemente, cuando mi línea de defensa era otra. Por eso es que nos invitaron, en este caso, tanto al doctor Edwin como a mi persona, 2 abogados que trabajamos con el señor, a participar en ello o sencillamente dar un paso al costado, y evidentemente tuve que dar un paso al costado. ¿Hubo un contrato por medio? Sí, Ni claro. Ah, sí. ¿Y cuánto Sí, tiempo claro. duró? ¿La vigencia de cuánto fue? No, el contrato era por todo el desarrollo de la... No, ya sé, pero al final, ¿cuánto tiempo estuvo ahí hasta que dijo Bueno, no me voy? evidentemente, lo que pasa es que yo fui quien emitió el comunicado y yo emití una carta notarial solicitando la rescisión del contrato, porque no se puede. Pues yo Por no eso, puedo pero conocer- ¿cuántas horas pasaron? El abogado más breve de la historia. Digamos un día aproximadamente. Es que Sí, pues, fue pero toque. vamos,
Pero es que vamos, es que es algo natural, evidentemente, si tu patrocinado llega con una intención y se establece una línea de defensa y te la cambian, evidentemente tienes que dar un paso al costado. Estoy convencido que tú estás acá porque eres una comunicadora, una periodista que sigue tus líneas, y si alguien te viene a imponer al día, como yo he escuchado alguna vez, tú renuncias, evidentemente. Pero usted siempre defiende a los malos, ¿no? A Andrés Hurtado, al tío Johnny, a Emma Benavides, a la hermana de Patricia Benavides, cuestionada por presuntamente recibir coimas de narcotraficantes para limpiarlos de las acusaciones fiscales. O sea, el señor Alberto, gente muy honorable tampoco hay en su lista, el ¿no? señor Alberto Fujimori, yo considero que todas las personas son honorables No, y pues, no se merece... pase. ¿Un violador de niños es honorable? No, evidentemente hay casos, pero las personas que han llegado a mí es por un tema de confianza, y el señor Fujimori, Bruno Pacheco, porque consideran evidentemente de que puedo dar la talla para ese tipo de defensas, y yo me quedo con un tema objetivo, ¿no? Defenderlos Ya. objetivamente. Pero se fue amenazando, diciendo voy a soltar todos los videos. No, yo no puedo. Yo lo que dije es, acá hay información, corresponde que usted le entregue. Si el señor no lo hace, ya le corresponderá finalmente a la justicia determinar los alcances o no. Y a mí no me corresponde dar videos. Pero no. para usted, Gerí, ya desde que aparecen esas imágenes, tiene responsabilidad penal, que hay tráfico de Mira, influencias. ni tú ni yo podemos decir que el señor es un delincuente porque no somos jueces, pero lo que sí podemos decir es que el señor ha cometido un acto que es reprochable, que tiene que ser investigado y que merece por lo menos una renuncia. En eso yo totalmente me ratifico como ciudadano, como vocero, que es lo que corresponde, pero no podemos decir evidentemente, por más que quisiéramos decir alguna calificación, porque no somos jueces. ¿No? Pero No el tío Johnny, corresponde. ¿qué le decía de Gerí? Me engañó, me utilizó, empezó a ir a mi chifa porque Mira, en me líneas metió el generales, cuento de que le gustaba el guantán y el sillao. Me ratifico en el hecho que él se sentía muy defraudado, decepcionado, pero más que todo asustado y preocupado. ¿Decepcionado de qué? Decepcionado por todo lo que estaba pasando. ¿Pero ¿no? por qué? Si él lo recibió en el chifa y él aparentemente lo llamó para que le dé una ayudita porque le habían clausurado la bodega de Capón. Pero mira que al día siguiente el señor emite un comunicado pidiéndole perdón a Gerí, ¿no? Sí, pues. Entonces, de un momento a otro, cuando la línea de defensa es otra, vamos, tú eres una periodista muy acuciosa, te puedes dar cuenta probablemente qué es lo que ha pasado. Lo para que me queda sea- clarísimo es que al final usted le propone atacar a Gerí y colaborar con la justicia en las investigaciones y que él decide hacerle la patería al presidente de la República creyendo que así se va a meter en menos problemas. Ni atacar a Gerí, decir la verdad. ¿La verdad O sea, significa atacarlo? ¿Dejarlo mal parado? No, en realidad decir la verdad, entregar la información que demuestra que tú no has cometido nada, y si finalmente el funcionario habría cometido algo, tendrá que asumir la responsabilidad que corresponde. Bueno, era un proveedor, es un proveedor del Estado. Bueno, pero por eso es que la información era muy importante. Ahora varió otro tipo de defensa, pero ya será la justicia. Y es fácil, por Dios, pidiendo información, celulares. Confío finalmente que el señor tiene que asumir la responsabilidad de las decisiones que toma, pero es algo que yo no puedo sentar y yo no voy a firmar un comunicado pidiendo perdón a Gerí. No lo voy a Ya, hacer. ok, pero sabe que esto no lo deja bien parado frente a la opinión pública. La gente va a decir, ese señor defendía al tío Johnny 24 horas, 36, 14, no importa, y ahora quiere ir al Congreso de la República, encima por APP, que ha sido el partido político socio de Dina Boluarte, quien sostuvo a esa señora durante todo este tiempo siendo excusas de sobra para vacarla. Ahora con Gerí piden lo más fácil y lo más imposible, que renuncie, pudiendo sumarse a las mociones de censura para que haya una presión y se lleve a cabo una sección extraordinaria en el Congreso y de una vez por todas lo espectoren. APP no lo está haciendo. Bueno, yo lo dije acá, en esta casa televisiva, y me ratifico. Me adherí al comunicado de la renuncia y luego ante una entrevista donde la doctora Rosa María Palacios Ajá. me hizo esta pregunta, yo ratifiqué ello, pero ya finalmente esto tiene que seguir un procedimiento de evaluación de los congresistas. El señor Salguán ha dicho que está, en principio, a título personal no correspondería, pero esto tiene que ser sometido finalmente a la decisión grupal de todos los congresistas en concordancia con lo del partido, ¿no? Que está Ya. pendiente de finalmente emitir un comunicado final. Sí, pues, pero la bancada evidentemente responde a la postura que asuma el partido. Aún no, ¿no? Se está evaluando ¿Pero esto. qué tanto tienes que evaluar? O sea, yo digo, ¿por qué la hacen tan larga? ¿Por qué le dan tanto tiempo al supuesto enemigo? O sea, de la boca para afuera, qué vergüenza Gerí, cómo puede estar reuniéndose con proveedores del Estado. Por Dios, él en calidad de vicepresidente de una mesa de trabajo, de una comisión creada para investigar el Club de la Construcción chino, firma a favor de lo que se logró descubrir, que efectivamente el tío Johnny había fungido de bisagra entre las empresas chinas que llegaron a delinquir y el Estado peruano.
Y con él se come el arroz chaufa Yo- y a él va a pedirle caramelos en la madrugada a un local clausurado. ¿De qué estamos No, hablando? yo coincido contigo en todo sentido. no que... coincido, usted quería defenderlo, yo no. No, pero defender a una persona, por un lado, quiere decir reconocer hechos y entregar información. Mi línea de defensa siempre fue entregar la información y decir la verdad. O sea, y eso está en los medios de comunicación, me ratifico en ello. Y con respecto a la postura del señor Salguanes a título personal, como él ha señalado, finalmente se tiene que seguir un debido proceso, esto tiene que ser evaluado con lo que está siendo realizado el día de hoy, de horas de la mañana, pues estoy un poco cansado con respecto a ese tema y espero que al final del día se emita pues un comunicado final en función a lo que se tiene. Usted, además de candidato al Congreso, es vocero de APP. Sí, claro. Acuña no está dando entrevistas. ¿Esa es la estrategia? ¿No hablar? No, si hemos tenido una conferencia de prensa, pero Claro. ¿qué pasó con la República? No ha llegado. Una ¿Qué- cosa es conferencia de prensa. No, sí, si acá pusimos parte de lo que dijo. Pero no llegaron. Yo estaba No sé, yo no esperando. manejo al equipo, Hubiera sido señores. importante. Yo bastante tengo con manejar con Janet Arias este programa. Hubiera sido importante, que a lo mejor, bueno, Sí, no se pero es que pudo, además siempre dicen un poco lo mismo. Lo que lo queremos es en entrevistas. Bueno, te prometo que voy a hacer los mejores esfuerzos para coordinar con tu producción eso, ¿no? Me da la sensación de que él sabe perfectamente que no va a ganar y que lo que quiere con la labor proselitista que está llevando a cabo y demás es hacer bulla, porque no deja de ser un personaje político llamativo, querido por algunos, odiado por otros, como todos, meter gente al Congreso, entre ellos usted. Yo, en realidad, en eso discrepo contigo. Es su tercera candidatura. Pero en todas las reuniones que he tenido, Julián, te juro que en realidad la expectativa es de ganar. Yo considero que el nivel que tenemos de agrupaciones a nivel nacional es importante. El diagrama finalmente de militantes también es importante. No, la expectativa de él es ganar. Sí. Te lo ratifico el día de hoy. Y no es consciente él que le va a resultar casi imposible, me atrevería a decir, librarse de este pasado tan reciente de matrimonio político con Dina Boluarte. Él mismo se presentó frente a la gente a decir, aquí el papá del Perú y acá está mi señora, la mamá del Perú. No, yo considero que sí. Yo considero que ahora llega el momento del voto informado. Considero finalmente que el público tiene que elegir sobre propuestas claras y concretas. Tenemos un proyecto muy importante, lo voy a compartir con tu producción. Considero que es el más complejo a nivel jurídico y económico. Y confío en que tenemos altas expectativas para poder ganar. Sí, pero tiene gente también, Juan José Santibáñez, va al Senado por APP. ¿A usted le parece un ministro del Interior tan cuestionado que mandaba a perseguir periodistas, que no quería pasar siquiera por las audiencias del Ministerio Público para responder por actos gravísimos que fueron señalados por este integrante de la policía, muy valiente, más conocido como Culebra? ¿A usted le parece que alguien así merezca un escaño en la próxima Cámara de Senadores? Vamos, yo considero finalmente que esta decisión la tiene que definir el público. Y yo objetivamente puedo advertir... Sí, pero ojo, lleven mejor gente, pero, ¿no? No, pero Juliana, dejemos finalmente que el pueblo decida, ¿no? O sea, ¿qué es mejor gente? ¿Qué es mejor gente? Eso, ¿quién lo puede definir? Como ¿no? que mejor gente, alguien ¿Qué con es mejor catadura gente? moral, alguien honesto. ¿Quién define la moral finalmente, Juliana? ¿Cómo que quién tú, por define? ejemplo, mira... La moral no me va a decir que es subjetiva, ¿eh? Es completamente subjetiva. ¿La moral? Pero lógico. No. Por ejemplo, tú me has cuestionado por ser abogado del señor Fujimori. Yo considero de que ha sido un logro, para mí un galardón, defenderlo, lograr su libertad. La moral Lo finalmente... espectoraron también ahí por salir a adelantarse con el tema de la muerte, ¿no? Ese es un tema meramente subjetivo. El señor Fujimori ha estado conmigo, ido a mi casa, le ha regalado una muñeca a mi hijo una pelota, cocinado a mi casa, hemos estado juntos de lunes a viernes, a domingo. Yo no me dejo guiar por chismes. Ah, había finalmente. guardado plata y todo lo que se robó. No, era un gran amigo, una excelente persona, pero ves... Una lo- excelente ves- persona. pero claro, Un asesino y un ¿qué ladrón? asesino? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Pero me ¿A está quién- hablando de pero Fujimori, quién ha matado a- condenado por delitos de pero lesa ¿a quién ha humanidad. matado al señor Fujimori? ¿Perdón? ¿A quién ha matado al señor Ah, Fujimori? no, escúchenme. No, pero vamos, aterricemos. ¿A quién ha matado? Tú has Le dicho voy a asesino. contar una historia. Asesino, me has dicho. Asesino. Asesino, ¿A quién ha por matado? supuesto. Autor de delitos de lesa humanidad. ¿A quién ha matado? Condenado al señor a 25 años de cárcel es por otra ello. imputación, pero ¿te No, das cuenta? imputación no, condena, firme. No, está bien, pero tú me has dicho que es asesino. ¿Él ¿Asesino? a quién asesinó? ¿Cómo que mandó a asesinar? Ah, es que ya esa es otra variación de la imputación. No hay Él fue con- variación, ¿de qué me está hablando? Pero te Creó da- un grupo paramilitar pero- llamado Colina pero te das cuenta- para pero- eliminar de manera pero- extrajudicial y pero- clandestina a supuestos integrantes de Pero movimientos esa es tu- terroristas. Esa es tu lectura. No, 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 es la lectura del Ministerio Público y la lectura suscrita por el Poder Judicial que lo termina condenando
¿Por qué lo condena? por delitos de lesa humanidad. ¿Cuál es la prueba directa que lo condenan al señor? ¿Cómo que cómo Dime, prueba ¿cuál es la directa? prueba directa? ¿Usted cree que no existió Barrio Pero Salto, ¿cuál la es Cantuta? No, yo no digo eso. Y yo no digo finalmente que estas personas fueran asesinadas de una forma inescrupulosa, ilegal y en todo sentido. Me tengo que ratificar con respecto a ello. Pero ¿cuál es la prueba que se indica al señor Fujimori? Directa. ¿Cuál es Era la presidente prueba de la directa? República, socio de Vladimiro Ya, Montesinos. pero ¿cuál es la prueba directa? ¿Cómo que la prueba directa? ¿Qué- Están cuál es los la prueba testimonios, directa? están las ¿Qué reuniones con Montesinos. No, pero a ver, vamos a ver. ¿Qué prueba, qué persona, qué personal, en este caso el Grupo Colina, los indica el señor Fujimori? Ninguna. Sucedió bajo su régimen. No, pero ninguna. Yo he estado en la audiencia. A ver, ¿qué me va- En Pativilca y también en Barrio Está Santo. condenado. Lo que usted Ya, puede decir a esa ok, altura ya. del partido. Te cierras en la condena. No, pero ¿cuál es la prueba ¿cómo no me directa? voy a cerrar? Yo creo ¿Quién en del Grupo Colina el que disparó? Se indica que el señor Fujimori tuvo que ver, participó. ¿Quién? ¿Sabe quién? ¿Quién? Julio Chuqui Aguirre. No los indica Fujimori. A ver, le voy a contar una historia para que... Pendiente de verlo en otro. ¿Me hace un favor? Sí, claro. Por ¿O favor. le lo invito? No, claro. ¿Me promete? Cuando Sí, quiera usted, claro, ¿no? Claro, interesante. Métase a YouTube y busque programa de César Hildebrand, Ajá. entrevista, Grupo Colina, Julio Chuqui Aguirre. Ujú. Julio Chuqui Aguirre formó parte de este grupo de asesinos, Sí. de sicarios Ujú. que trabajaban bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos y de Alberto Fujimori. Fue el primero ex Colina que dio una entrevista, ya condenado desde un penal, Sarita Colonia. Yo tendría 25 años y conseguí entrar a la cárcel con cámaras y conversar con él. Sí, lo he Y visto. me explicó toda la estructura del Grupo Colina y cómo operaban en función a lo que directamente Hermosa Ríos les comunicaba Hermosa y Ríos. que se reunía con Vladimiro Montesinos y que Montesinos y Fujimori los veían formados en fila a los del Grupo Colina desde el Pentagonito, ¿no? En unas lunas que solamente algunos sabían perfectamente que podían ver el exterior de una manera absolutamente clara, pero no al inverso. Lo invito No, lo a he que vea visto. esa entrevista. Lo he visto. Ahora, Pasaron yo- muchos años, No, sería y- lógico. Y yo te centro una. ¿En juicio dijo eso? No ¿Quién? lo dijo. ¿Julio Chuqui Aguirre? No lo dijo. Eso lo dijo después del juicio. No, pues en el reportaje periodístico, que es importante, pero en el juicio dijo eso. En el juicio, varios ex Colina señalaron directamente a Fujimori. Ninguno. Sí, varios. Pendiente en un siguiente programa lo vemos, pero ninguno. Estoy convencido de eso, lo he revisado todo ese A ver, juicio. ya, es su amigo, pero ok. pendiente. Entonces, si le regala muñecas a su hija o le regaló y almorzaban juntos y demás, ¿no le daba a usted como que, no sé, cierto temor de que esas dádivas, regalos, cariñitos vinieran de alguien que sí aceptó haber cometido actos de corrupción? Mira, el tema central es con respecto a quién define la moral. Yo conocí a una persona que confió en mí, apostó en mí y no le fallé. Y luché por él hasta el final y finalmente un joven profesional, como una profesional de 25 años que logró entrar a un penal, que no es fácil, yo lo sé, es complicado hacerlo con un acervo periodístico muy importante, finalmente trascendió en su rubro. Yo lo hice en mi rubro. Entonces, yo lo que puedo dar fe es de la persona que conocí. Es una persona correcta, que fue mi amigo y finalmente que batallé con él hasta el final. La moral finalmente no es una cuestión subjetiva que puedo entender, la puedo comprender de tu punto de vista, pero yo me llevo finalmente a la persona que conocí, así como que conozco al señor Acuña y confío en mí porque considero que soy un joven profesional y puedo aportar en la política. ¿Y por qué no se fue a Fuerza Popular? ¿Por qué postula Claro, para pero PP? Porque lo veo más naranja No, porque la que respuesta... acuñista. No, yo siempre voy a respaldar y defender a mis amigos y considero que es algo muy importante y leal con respecto a una persona. De Fuerza Popular la respuesta es muy clara, porque en realidad más acercamiento de algunos congresistas no tuve. Yo no tuve una invitación de la señora Keiko, sino directamente del señor César Acuña, que me buscó, conversó conmigo y me planteó finalmente trascender en la historia con mi apellido. Y por eso estoy acá. Ok, y César Acuña también está acá, digamos, porque quiere postular, Sí, quiere claro. ser presidente de la República, y ha dicho que no va a avalar delitos, pero claro. es el partido con más candidatos que cuentan con antecedentes penales de los 36 que postulan. Ujú. Y cuando le preguntan, señora Acuña, ¿qué opina? Dice, yo no sabía, me acabo de enterar. ¿Cómo no vas a saber? Ese dueño del partido. No, pero hay otra lectura también, ¿no? Y bien le preguntó la doctora Rosa María Palacios, ¿no? Tú y yo defendemos la Constitución, no la ley. Yo te he visto defenderla. A ver, estas sentencias en estos casos han sido finalmente, en algunos casos, nulas, declaradas nulas por el Tribunal Constitucional. En otros casos, finalmente, ya han sido rehabilitados y finalmente la ley te permite hacerlo. Y en todo sentido, Juliana, tenemos dos lecturas. Mira, estás criticando a un partido político porque el presidente, en este caso el señor Álvarez, no lo consignó, ¿no? Pero aquí en este caso estas personas sí lo consignaron. Claro, pero no deberían de Entonces- evitar que gente con esos antecedentes postule, porque lo que el ciudadano de a pie quiere son personas, usted dice que
la moral no es objetiva. Para mí sí, eres moral o eres inmoral. Respeto A ver, lo ¿te gusta el respeto. blanco o te gusta el negro? Respeto finalmente tu punto O de te vista. pueden pero- gustar los dos, pero el ¿Por qué objetivo no? es que son dos colores diferentes importante y es- son dos posturas extremas, moral o inmoral. O lo importante es hacer las cosas bien, pues, ¿no? Correctas, ¿no? Moralmente hablando, sin claro. dañar a nadie, ¿no? Entonces, pero con respecto a este tema, se cumplió el estándar necesario, se brindó la información. Tú has dicho, ojo, yo te escuchaba, ¿no le parece poco ético hacerlo? Entonces, siguiendo al señor Sí, que vino, claro. entonces bajo esa línea, estas personas han sido éticas y correctas, moralmente hablando, porque presentaron toda la información ante el jurado. A ver, Nacional lo de que han Elecciones. hecho es, obviamente, tratándose de sentencias firmes, porque fueron condenados, estaban obligados a hacerlo. O sea, no mezclen las cosas. No, Yo es no que- soy abogado, no, pero es tampoco que, soy idiota. Juliana, es que, no, por favor, yo no he dicho que A seas ver, idiota. ni nada por el obviamente, estilo. si te están diciendo, No. pon acá tus antecedentes penales, policiales, judiciales, si has estado condenado y has No. cumplido o no prisión efectiva, lo tienes que poner. Otra cosa es que hayas sido absuelto o que hayas recibido una amnistía, como en el caso de Alfonso López Chau, que me parece pésimo también que no lo haya consignado, pese a que la norma no se lo exige en una declaración jurada, que es lo mismo que discutía ahora con el señor presidente del partido de Carlos Álvarez. Esta gente tenía que ponerlo, Se ha pues. presentado incluso en todo sentido la información, por más que no sea un requisito legal, incluso en la parte de abajo que dice observaciones finales. Yo he participado finalmente en la Ya. revisión de los documentos. Sentencias que han sido declaradas nulas por el TC, no deberías estar obligado a colocarlo, se ha colocado, porque es importante que se tenga toda la información para que el voto informado sirva para decidir a quién se elige y a quién no. ¿Y no tienen mejor gente? Pero vamos, yo considero de que el señor César Acuña ha llevado a personas que pueden representar, en este caso el Congreso, tienes al doctor Salas, fiscal anticorrupción. ¿Quién va a criticar al doctor con respecto a su postura? Tienes al doctor Vivanco, joven profesional, talentoso. En un caso emblemático, el señor Boluarte logró la liberación. Técnicamente, jurídicamente, es una persona muy prueba, muy correcta. Entonces, yo creo que también hay que Tienen ver... a Juan José Santibáñez. Vamos, el voto policial que tiene es importante. Entonces, rescatemos Ah, también y el eso tema justifica. Yo no justifico ello. Yo lo que justifico es que finalmente el señor Acuña propone alternativas que me parecen importantes para que la ciudadanía pueda elegir. ¿Por qué no? O sea, no hay que escandalizar. O sea, es una propuesta, una alternativa. Si finalmente ese público no quiere, no lo elegirá. Entonces, digamos, con esa tranquilidad, relajo con el que responde, me imagino que podría aceptar también desde el confort en el que se encuentra ahora, que lo siento muy, digamos, en casa, maravilloso, no está tenso ni nada por el estilo, que APP formó parte del pacto y sigue siendo parte del pacto, ¿no? Tú me entrevistaste en aquella oportunidad y me Sí. dijiste, ¿qué falta para que APP pueda quebrar esto? Porque yo recuerdo que te dije, Juliana, es un tema de estabilidad, no podemos estar cambiando de presidente, Antes el sí. tipo de cambio. Yo te decía, pero ¿qué No, más pero falta? antes sí, antes no importaba la Y yo me estabilidad. acuerdo que estaba acá y yo te dije, Dios no quiera, pase una desgracia, evidentemente ya no se puede más y pasó lo de Aguamarina. ¿Te acuerdas? Inmediatamente salió el comunicado indicando que tiene que renunciar a la presidenta. Acá está grabado. Yo me Ya, acuerdo y ahora con perfecto. Gerino le perdonan la vida. ¿Quién ha dicho eso? El comunicado fue renunciar, lo que ha dicho No el va a señor... renunciar, pues saben Ya, perfectamente que no va a renunciar. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Finalmente, el pronunciamiento final de la bancada, se está discutiendo esto el día de hoy, el señor Salguana ha dado su posición. Esperemos ¿Cómo que se el día de hoy... demora, no? Es parte, pues, de una decisión en conjunto que se tiene que tomar por todos los congresistas. Es parte de una estrategia política, ¿no? Para defender la viabilidad que les representa José Gerí como títere de un Congreso que gobierna. ¿Crees que viabilidad? Un presidente que no tiene ya o tiene poca legitimidad Es por que la no es el ciudadanía. presidente, es el Congreso. El Yo presidente creo- está pintado. Yo creo que finalmente él no le conviene más bien a Gerí seguir ahí A ver. y estoy convencido de que va a ser desacreditado en realidad por la propia ciudadanía, que le ha Ya. quitado hasta el 12% de Sí, su pero va aprobación. a ganar tiempo. Lo que busca el Parlamento es ganar tiempo para que Tomás Aladino Gálvez siga archivando denuncias contra congresistas de la República, para seguir haciendo todos los cambios y modificaciones que eventualmente se requieran en la Constitución política, ya que bastante descuartizada la tienen, y así garantizar el dominio absoluto que tienen como Congreso de la República, habiendo desaparecido la figura de el presidente del Perú. Yo te pido un voto de confianza, se están reuniendo el día de hoy. En realidad, confío en finalmente que se emita un pronunciamiento final. El señor Salguana de una posición, la cual se respeta. Se está debatiendo esto con los demás congresistas y finalmente se emitirá una posición final que abarque incluso el pronunciamiento de lo que ha hecho el señor Acuña. Confío en que será lo correcto y finalmente se tendrán que hacer los cambios necesarios para que en realidad el Estado esté bien. A ver, vamos con preguntas del público. Pregunte a Helio,
así entró a trabajar su pareja al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. ¿Qué pareja? ¿Al MIDIS? Con esta pregunta, Elio, ¿cómo sin trabajar su pareja al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de MIDIS? Bueno, yo considero finalmente que yo no puedo hablar por terceros y terceros son los que tienen que informar con respecto al procedimiento regular que tiene Pero que su hacer. novia trabaja en el MIDIS, o su esposa. Sí, claro, trabajan en MIDIS, pero en realidad ya corresponde a cada persona demostrar finalmente el procedimiento regular que ha sido. Yo no ¿Cuánto puedo hablar por tiempo terceros. tiene ahí trabajando? Aproximadamente 4 o 5 meses, si no me recuerdo. Ah, recién. Sí, claro, ella viene de trabajar de una prestigiosa entidad bancaria y bueno, como cualquier persona, tiene el derecho para postular, ¿no? Sí, claro, porque usted ahora es abogado, digamos, está en lo privado, ¿Y ¿no? yo qué tengo que ver con el MIDIS? No lo sé, pero... No, que en su fin. novia trabaja ahí, por ¿Y eso le qué preguntan. tiene que ver en realidad con el mayor? Yo atiendo todas las preguntas, pero que mi pareja es algo tan bajo como en su momento hizo una congresista de atacar a tu pareja en un pleno, en un Mi canal ex, de por televisión. favor, aclarando. Las disculpas del Ya, caso, ok. pero me parece bajo que en realidad... Yo soy yo que- periodista, yo no pretendo No, pero ningún cargo ojo, político. podemos ni- discrepar en todos Sí, no, sentidos, de pero acuerdo. de una manera baja, Sí, atacando no, a tu lo- pareja. ¿Qué culpa tiene usted que su esposa, salvo que le haya ayudado y se demuestre No, a pero entrar? ¿qué ¿no? tengo que entrar? Pero tampoco tiene, Bueno. o sea, no tiene un cargo público No. ahorita. A ver, señor Riera, convénzame, consiguiera 3 cualidades positivas de su jefe Acuña para votar por él. ¿Qué errores le recomendaría corregir? Primero, que aprenda a multiplicar. Vamos, Juliana. En ¿Qué? realidad, 8 por 7. ¿cómo multiplicar? 8 por 7, es como doctor que yo te Riera. diga 42 por 62. ¿Es algo relevante? No, pues, no es Yo lo mismo busco- 42 por 62 que 8 por Juliana, 7. No es lo mismo, Juliana. Riera. Tú y yo buscamos una persona que tenga la cualidad innata de trabajar por el país. Doctor Riera, demuéstreme que es tan bueno en el derecho como No, no en las tengo que- matemáticas. no tengo- 8 por No 7. tengo que mostrarte como que yo te diga 42 por 61 o 20 No, la menor idea. No tiene sentido. Pero- En realidad no son preguntas objetivas. Pero respóndale a la Ya, gente. perdóneme. No, no me diga, no le diga eso a mis televidentes. ¿ah? Con el Que mayor no son respeto. objetivos. Yo apuesto a una persona y los invito a APP. El señor Acuña es un empresario que en realidad es un ejemplo de crecimiento económico. ¿Quién puede negar la trayectoria empresarial que tiene? A mí me motivó, los invito a que puedan acudir a APP y puedan ver las fotografías que tienen de este crecimiento empresarial. Y yo lo que busco no es un presidente que hable bonito, sino un presidente que pueda transmitir a los jóvenes esa necesidad de crecer. Es lo Ya, que pero no solamente no habla bonito, habla pésimo y apenas habla. Juliana, vamos, es un empresario que en realidad ha Sí, creado... pero- hecho- no, de acuerdo, no todo es plata en la vida tampoco. ¿ah? No, pero A es ver, difícil hacer empresa, ¿Qué Juliana. Tú lo opina sabes. yo que así pues... Tú sabes pagar luz, agua, vamos, el señor ha hecho empresa. Pero yo no tengo un negocio. ¿ah? Pero igual, ¿cuesta o no cuesta? Es ¿Qué difícil cosa? ser empresario. Sí, lo tengo en stand-by, pero no tengo cómo pagar. Yo no tengo plata como cancha. ¿Qué opina del nepotismo? Definitivamente todo tiene que ser evaluado. Si hay un tema de irresponsabilidad o ilegalidad, tiene que ser sancionado. Yo eso soy el primero que puedo denunciar. Por eso es que dejé el caso, entre otros, el que he hecho mención. Y bueno, se tiene que finalmente identificar. Pero y entró al sancionar, ¿no? toque, ¿no? ¿Lo llamó el propio tío Johnny? Le dijo, oye, quiero que seas mi abogado. O El señor Johnny me llamó, me esperó una hora y estaba preocupado el señor y si trabajó conmigo 4 o 5 horas. Tengo mis contratos, todo, pero vamos. le iba a pagar un chupe de plata. No entra en detalle, pues, Juliana. Es como que te pregunte cuánto ganas tú, que sé que ganas. Muy bien. ¿Acá? En cualquier Ganaba. lugar. Eres una... ¿Quién va a negar pues, No, la no, trayectoria no. que tiene, Juliana? ¿Y qué- Por usted favor, cree que la o sea, trayectoria en los periodistas- Ni Philip Bates se puede pagar yo. Te sigo, te Ah, sigo. ni Philip Butter. Yo no me acuerdo de seguido. Yo te sigo. Mire, sigo, yo te antes de sigo. trabajar con Philly Butter, prefiero irme a trabajar Pero de chifa de su yo amigo sé el tío que, Johnny. yo sé que te ofrecieron el oro y el moro y no aceptaste. No, nunca tuve ni siquiera una conversación, Ah, no no. permití ni siquiera, ni siquiera sentarme a Pero hablar. vamos, era para ofrecerte. Pero ¿para qué me van a ofrecer si saben que les voy a decir que no? Es lo mismo que me dieron a mí. ¿Por qué? Pero usted se aceptó, pues, ah, ya. No, pues. A ver, ¿resistió al fuego Sí, o sí. no Elio Herrera? Quien me hace reír No, porque no, además no. es una persona con correa. Se le Sí, entrevista no, las veces que sea no. y responda. Sí, más no. allá de lo que pueda generar. ¿Por qué Jackie nos escribe, Jacqueline, que es una seguidora? Oye, este es el más achicharrado de la historia. ¿Por qué me achicharran así? De la Qué hoguera malo. electoral. 7% nomás le permite resistir al fuego porque el 93% lo manda a la hoguera. No importa, hay que finalmente asumir todo y finalmente estaremos en el lugar que decía la gente, trabajando, no trabajando en el Congreso donde corresponda, ¿no? Dígame una cosa, y Jackie pregunta por aquí, ¿por qué Acuña no puede ingresar a Estados Unidos?
No puedo darte mayor información, desconozco, sería imprudente, pero ¿No me puede comprometo. o no sabe? No, es lo sé, mismo. yo no lo sé. Ah, no lo sabe. sé. Sería imprudente darte una. Pero sí me comprometo a responderlo con tu producción, encantado, ¿no? Gracias Eso por de todas venir. maneras. Te agradezco la gentileza, ¿no? Y muchas gracias. Espero que se dé la posibilidad de trabajar en el Congreso, pero si no, seguiré haciendo lo correcto, bajo mi labor como corresponde, siempre bajo el principio de legalidad. Y muchas gracias a tu público. También a Gracias. ti. Y gracias a ustedes. Sigan poniendo like a este video para que continúe viralizándose. Yo no sé por qué pensaba que hoy era viernes. ¿Será que esta semana hemos hecho tantas entrevistas, ha habido tanta chamba? Ayer el Falta programa poco, falta 4 poco, horas. falta poco. Sí, que uno ya a veces no jala más. Y cuando no hay plata, usted piensa que yo, si supiera las deudas que tengo y todo lo que tengo que pagar con 2 hijos y demás. Pero en fin, no le voy a dar detalles de mi vida, como usted no me da detalles del tío Johnny. Gracias, Te he contado gracias. todo, Y nos reencontramos mañana. Cuídense mucho y pongan mucho like. Chao.